¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches, ¿cómo les va? Cuando uno trabaja en un programa de radio o de televisión de primera mañana, en algún momento del año comenzás a decir, es la mañana más fría del año. Sí. Claro, porque es un increyendo hasta que a partir de agosto deja de ser la mañana más fría del año. Y es una frase que repetís y es, espero que esto que voy a decir no lo tengamos que repetir muchas veces más. Es el día con más casos positivos desde que arrancó el coronavirus en Argentina. Es que... Digo, entonces, ahí está la placa. 316, pero claro, es la lógica, ¿no? Claro, es así. Es que lo Es lo que nos vinieron diciendo. No, y lo vas a decir y cada vez va a haber más casos. El tema es que no sea una catarata que te impida a vos atenderlos. Claro. Ese es el punto. El tema o sea, es que va a haber más casos, va a haber más casos. Lo que pasa, Ernest, ¿sabés? Hay números que impactan por sí solos. Entonces, estábamos acostumbrados a 96, Claro, 120, claro. 110. Sí. Cuando ves un 3 delante, ¿De verdad? Impactó Viste, el día te del impacta. El día del 188 impactó Sí. cuando pasamos a 200. Pero Ernestina dice algo que es verdad y que forma parte de culpa de los que explican mal. Porque algunos creen que, bueno, hicimos la cuarentena, listo, esto está resuelto, salimos, bueno, se terminó. claro. Y esto no está resuelto. No, pero hoy- Chile, Está lejos de estar Chile resuelto. por hacer las cosas desastrosas con estos inventos, cuarentena dirigida, de cuarentena, no sé cuánto, hoy tuvo que cerrar todo, porque se le disparó de un modo En Chile. que colapsa Sí, el sistema Chile sanitario. explotó. Un día, Chile en un explotó día en los le 148 creció un horas. 60%, A ver, Nicolás, en un solo día. Pero puede Entonces, ser, que tener cuidado. Pablo, también no hay que ser fanático ni con la cuarentena ni con nada. Puede ser que nosotros tengamos que volver atrás y no va a ser ningún drama, porque así sucede. No lo conoces a la pandemia, no conoces el Nada. virus, no sabes nada. Entonces, ir, volver, lo que importa es lo que dijo Ginés González García hoy, que el sistema esté con las camas de Libres. terapia intensiva bien. Y nosotros estamos bien, entonces... Sí. Si lo que tiene que pasar es más contagiado, bueno, Hasta que vaya un día no lo pasando. estás, ¿eh? Igual Y además se van a Estás bien averiguar- hasta el día que no estás bien. A ver, Bueno, el punto, sí, el pero- punto acá es ver con qué Está bien. hacemos la comparación. Y creo que estos 316, más que compararlo con lo que teníamos hace 2 semanas, porque sabemos que esta enfermedad en 2 semanas cambia de pantalla varias veces, hay que compararlo con los 2.600 que tiene Chile. Que tuvo Sí, cerca de por nosotros. supuesto, Nico. Con el Y es, desastre humanitario de Brasil. tenés Yo no lo razón yo en no lo todo lo que compararía, decís. Con Perdón, nada. yo no lo compararía Tenés con razón. nada, Estoy de acuerdo porque la con cantidad Gustavo. de casos de contagio, vos no la podés comparar según la cantidad de test que hagas. Bueno, entonces hablemos de la déjame cantidad terminar, de Nico, muertos déjame o de terminar. las camas de terapia intensiva. Déjame terminar, Nico, por Dios. Entonces, lo que yo digo es, nosotros hoy tenemos, me parece, 2 números positivos dentro de estos números que parecen negativos. Sí. El primer número, ¿por qué se explican los 316 casos? En muchos de estos casos se explica porque empezamos a cazar en el zoológico, que antes no lo estábamos haciendo. Exacto. Empezamos a cazar el acuerdo, peor. pero Están 100.000%. haciendo cosas, en algún geriátrico están haciendo cosas Hoy en Lanús. de contactos absolutamente estrechos donde había. Antes se dejaba si aparecía el síntoma. Ahí estamos un poco mejor. Y lo otro, el punto de que ayer teníamos 160 en terapia intensiva, hoy tenemos 147. Bajó. Para mí el tema, siempre el punto a seguir son fallecidos y terapia intensiva. Totalmente y ahí, de acuerdo. bueno, los fallecidos lamentablemente nos hemos casi acostumbrado No, a el número que, creo que Nicolás iba ahí, ¿no? El número que nos deja un poco tranquilos, entre comillas, dentro de lo que es la palabra tranquilos, en esta circunstancia, es que el número de camas de terapia intensiva ocupadas y no usadas todavía Sí. no es... A ver, son 329 historias de vida, como decimos siempre. Exacto. Pero Pero yo quiero acompañar lo que dice Gustavo en este sentido. No se puede comparar ningún país con otro. No. Porque algunos Para mí empezaron la cuarentena antes, algunos son con un sistema público de salubridad mucho más grande que el nuestro o menor. O sea, ningún país es igual al otro. sí, Estamos aprendiendo. bueno, de los la mapas marcha. mundiales te lo advierten. Te dicen, miren que estamos Exacto. comparando Sí. con sistemas de medición de cada país Pero que miden quiero diferente. agregar esto. Se nos viene la gripe común, se nos vienen los problemas cardíacos, se nos viene la depresión por estar encerrados, se nos vienen un montón de cuarentenas que no Estoy teníamos. totalmente de pensadas. acuerdo con vos y sigo tu pensamiento. Y me pregunto, le pregunto a todos, ¿estábamos preparados mentalmente para saber que ahora pasaba? Hay Nadie. que ser justos. Bueno, tanto pero Ginés ¿cómo como vamos a Quirós estar han dicho... preparados? No, Ginés y Quirós se han cansado de decir, atrasamos el pico, Sí. esto, Sí, primero es mayo, verdad. ahora fin de mayo. La verdad lo han dicho. Sí, lo han dicho. Capaz que no lo pero- quisimos pero escuchar. ¿sabes qué pasa también? Los medios siguen con eso. Yo me quedo en casa, quédate en casa. Está bien todo eso, pero hay que empezar a salir.
Porque Lo si no están generás haciendo que no miedo, quieran. generás pero perdón, miedo porque el a señor, la hora el de señor no le salir. hace referencia a mí. Acá hay No, algo los muy- No, a vos no, me parece pero- que hace referencia. No, yo voy más grande, Pablo. Yo voy a, Bueno, No, no lo hizo por a vos. los adversarios fuertes. Disculpame que yo soy muy poco para vos, no importa. No, vos te sos, está diciendo vos sos un eso. padre Habla para de mí. adversario. Sos un padre Perfecto, para mí. Listo. No seamos Hablamos, pero susceptibles. podemos citar un ejemplo. En Chile controlaban absolutamente todo. No. Pará, Ernestina. Chile, No, Chile mala arrancó mía, mal, mala Chile mía. arrancó Pero me mal. dejan terminar Mala algo. mía, Sí, mala a ver, mía, termina. mala mía. Hablen ustedes. Dale, hablen dale, ustedes. dale. Voy a hablar una palabra. Dale, Ah. dale, No, dale. mala mía, mala Acá mía. hubo un país que hacía muchos testeos y que era casi, que siempre lo ponemos como el ejemplo de todo. ¿Qué hizo? Determinó una cuarentena que la leo para no confundir, selectiva y dinámica. Repentinamente haciendo todo mal y alentando lo que dice el señor Reato, la gente empezó a hacer la vida normal. Le explotó. Como le explotó a la mayoría. Entonces, a mí lo que me preocupa, y tiene hoy al 90% el sistema sanitario. Brasil, que hizo todo mal desde un principio, hoy en Río de Janeiro, en San Pablo, no tiene una cama de terapia intensiva liberada y mueren 800 personas por día. Argentina ayer tenía 160, hoy tiene 147. Eso es muy importante. Números. A lo que voy, que cuando nos relajamos, ayer estábamos discutiendo acá con un intendente si hay que jugar al golf o al tenis. No. No Y solo, tenemos un nenito de 6 meses y tenemos 5 chiquitos en Esteban de Echeverría que están con coronavirus porque lo único que hicimos, y es lo que coincido con vos, hemos dilatado y hemos hecho algo bueno para no ocupar las camas. Pero el virus entonces, no Pablo, murió para vos ni la perdió cuarentena tiene que fuerza. ser para siempre, más o menos. No, pero perdóname, con gorra Carolina, yo sé- militar ¿Cuánto tiempo? Porque también. digo, No, pero- mientras estés en pero- cuarentena coherentes, no se te va a disparar. Sean coherentes en algo. Con Chile fusta nunca de tuvo cuarentena, comisario ahí. se le disparó ahora, pero viene sin Nico, cuarentena desde antes. No, ¿sabés qué pasa? Que hay gente que discute cosas importantes y hay gente que discute estupideces. Entonces yo veo lo siguiente. ¿En dónde estaríamos? El coronavirus. Nosotros lo estúpido. El coronavirus. Obvio. No, porque quien discute. ¿A quién está de No, perdóname, Él ¿sabés está en la qué? ¿Quién está de cada lado? Hoy estuvimos en Lanús y vimos la gente humilde encerrada en la casa cuando vive de una changa y no puede salir a trabajar. Y hay algunos cabezas frescas que están con el golf, con el tenis y con pelotudeces Está sublimes. bien, Pablo, Claro, Pablo. Pelotudeces sublimes. Pero la pregunta es buena, hacela de vuelta. La pregunta de Caro es buena, hacela de vuelta. ¿Cuál ¿Hasta es? cuándo tendríamos que seguir con la cuarentena? Porque Bueno, mientras para estemos en siempre. cuarentena, Esperá, va a estar déjenme hablar a chata Pablo. la Respuesta de curva. infectólogos, no mía, porque yo no soy Sí. infectólogo. Yo sabes que uso de un principio sentido común, porque Bien. trabajo en un medio y tengo que tener una línea. Entonces, coronavirus no tiene hoy solución. ¿Por qué? Porque nadie lo solucionó. Sí. No hay Para vacuna. siempre. ¿Cómo? No Para hay siempre, vacuna. entonces. No, ¿y vos te crees que no te podés? O sea, Para siempre. La No. vacuna, Claro. probablemente hasta dentro de Bueno, al salí, menos Caro, un año no tengamos salí vacuna. a pasear, Pero- no, pero chupá pará, caños del Pablo. subte, hacer lo que me preguntes. Yo no me voy a olvidar tu vida. Si no, Igual- vamos a quedar en casa hasta que tengamos una Pará, vacuna. pará, Si no vamos a Pablo. trabajar si no vamos a poder salir de casa hasta que tengamos una vacuna y no Vamos vamos a a poder poder. trabajar hasta Sí. que tengamos una vacuna en un país que le está dando a la maquinita a morir, Sí. ¿en qué momento explota todo y no le podemos Bueno, mirar a la pero maquinita? perdón, hay dos formas de explotar. Explotar no se por un puede. colapso sanitario, porque no podamos atender a la gente, o una explosión De hambre. cuando le digamos a un jubilado, señor, vaya, cobre las 15 lucas y después lo enterramos en la chacarita con 15 lucas arriba. No. Cobró los 15.000 pesos. Va a cobrar las ¿Qué 15 querés? lucas y va a comprar un paquete de yerba. ¿Cómo? Va a cobrar las 15 lucas, porque le estamos dando Sí. la maquinita mientras tanto y sin nada. Pero se la puede ir a comprar Entonces va a alguien. ir y se va a comprar con las 15 lucas el paquete de yerba. Bueno, No, pero a ver, ese no muy es bien, el pero pregunta, sí, problema. una no, pregunta, no, una De a uno, pregunta de a uno. los dos, que son tan elevados, que yo no lo soy. No, vos sos bueno, No. lindo, Y te queremos. inteligente No, vos sos- y bueno. Vos tenés problemas con todo el mundo, conmigo y con los demás. Vos tenés problemas con todo. Ahora soy yo. Arreglá tu Y problema. Lauten vino hoy. Los psicólogos Conmigo no nos están queremos, atendiendo. Pablo. Piloten, nos serio. queremos. Vamos Sí, a- están atendiendo. Que son tan lúcidos Están los dos. atendiendo, pero no cobran en Todo lo negro que ahora, me cobran dice, en blanco. les pregunto, ¿cómo se soluciona? Tenme No, una solución. vos Hay tenés una que respuesta a contestar. eso. Porque vos. Ustedes, No, Pablo, pará, yo te digo, Pablo. No, esperen. Pablo, No, acá hay un pará, problema. pará, Ella déjame te hizo- decir algo. Ella No. te hizo una buena No, pregunta, a ver, que es digamos la ¿cuándo- verdad, el cuándo único que levantamos? tiene una solución es él. Pero la solución de él. Bueno, no después existe. nos puede gustar o no. No Pero el existe. único de todos nosotros No, no, no. que está diciendo no es él. Aporten, No existe, aporten. pero ya- El gobierno, perdón, el A ver, de a gobierno. uno, a ver, La espera. solución de él, pero fui aludido, la solución de Y obvio. Pablo es quedarnos en casa hasta que salga la vacuna, es decir, dentro de un año y medio. Año y algo. Siempre y cuando vos puedas venir a trabajar, Claro. porque el día que te digan no vengas más, O me enferme. ahí te Y no vas, te paguen. te vas a O me preocupar. enferme, o me Entonces, lo enferme. tuyo es un sueño tecnocrático. Difícil.
de la salud elevada a lo único. A ver, Hay el un hombre de los punto números. importante, hay un A ver, el punto hombre de los importante. números que dice. No, claro, hay un punto importante que me parece que no estamos analizando en esto. ¿Qué dijo el gobierno? Cuarentena total hasta determinada fecha. Determinada fecha es cuando tenemos tantas camas más de terapia intensiva y tanto más respiradores para poder enfrentar. Claro. Al día de hoy estamos un poco más de la mitad de eso. Ya se compraron, yo creo que son 1.300 y pico según los últimos números de respiradores. Se siguen produciendo en Córdoba. Tenemos camas. Se siguen produciendo en Córdoba y hay casi 1.500 camas más de terapia intensiva. En total se está buscando reforzar el sistema total con unas 2.000 camas de terapia intensiva y 2.000 respiradores. ¿Qué dijo el gobierno? Cuando yo tenga eso, voy a ir más allá. Porque puede voy a internar poder gente abrir mucho si se más. enferma. Estamos en camino de eso. Estamos en camino de eso. Por eso muchas veces mucha gente dice, pero pará, hay más casos y liberan más actividades. Yo digo eso. Sí. Bueno, Yo digo ¿cuál es eso. la respuesta? Yo digo eso. Libero más porque estoy un poco más preparado que Claro. antes. Ahora, Entonces el hay día que... de mañana Entonces, tengo que ir para atrás. Se puede ir para sí. atrás. Pero No hay pará, porque problema. sigamos lo que dice Gustavo, que me parece que es la otra clave. Clave 1, la discusión entre Caro y Pablo. Otra ¿Hasta clave. cuándo sigue la cuarentena? Y la otra es la de Gustavo, que es la pregunta del día. ¿Pero cómo? Si esto va a aumentar a fin de mayo, pico, ¿es cuando vamos a abrir todo? ¿O Tengo una digo, todo tercera. aclaro? Ustedes No andan- fútbol, no restaurantes, no bares, no Tengo una escuelas. tercera. Esa parte no. Digo, esta es la... Ahora, está bien lo que vos explicás. Ahora hay que explicárselo a la gente. ¿eh? Bueno, sí, No se lo está diciendo no lo nadie, he explicado, no lo ha explicado. El otro Nadie se día lo en explica a la conferencia- gente esto, El ¿eh? otro día en la conferencia de prensa creo que Kicillof dio el número de provincia. El número de provincia era, creo que habían dicho, tenemos 400 respiradores más y 400 camas más. Pero el gobernador fue habría muy que claro darlo- cuando dijo, señor, Esperá, ¿qué a ver. recreación? Es Estamos en el importante. momento Tengo una común. tercera. A ver, Ernest, Tengo tercer una eje de tercera. debate. Y si el plan... Voy a abrir otra punta de ¿Hacia dónde debate. vas? Es 2 bis. ¿Dónde vas Y vos? sí, abrimos porque además debemos contagiarnos, teniendo en cuenta que ya tenemos más respiradores, más camas y un poco más de conocimiento del comportamiento del virus. No pretendo ahora que se contagien más. Para armar la barrera. Dice Esa es que más no. teoría No, de eso- ciudad que de eso- provincia. pero- ¿eh? pero lo pero estoy eso eso- chicos, tratado, Pará, sabemos lo que es una En pregunta privado y no, una ¿eh? afirmación. No, Te lo a ver, a dicen mí- todo. Ministro te lo dicen en privado. En privado no, en privado te lo dicen. Pará. A ver, pará. Aclaremos un poco, porque si no estamos mezclando un montón de cosas. Hoy justo salieron 2 estudios, uno de Francia y otro de España, 2 países que tuvieron muchísimos casos de los estudios que se hacen sobre anticuerpos que demuestran que el 5% de la población solamente tiene anticuerpos. Es decir, que habrían falta 8 olas como las que ya pasaron para que Para el curar. porcentaje de la población Para armar la alcance a famosa alrededor. pared. no va. Sí, entonces Espera, dejemos terminar. mucha calma con lo del rebaño no va. No, controlado. yo pregunto- Lo que sí hay Espera, espera. Te niego un eso. debate a nivel mundial que se está dando, que es, hasta ahora pensábamos, uno cuando sube una montaña lo que ve es el pico. No, Y uno- no ves el pico Uno, cuando subir. cuando ¿Alguna vez llegó a- subiste una los países montaña? que llegaron al pico No y ves empezaron el a pico. bajar, lo que están viendo es que hay No, otros picos no sucesivamente ves el más pico. adelante. Entonces vamos hacia un esquema, o esto, si no aparece una vacuna, es lo que plantean los expertos en el mundo, en el cual va a haber periodos de mayores restricciones hasta que se baje a determinada cantidad de infectados con determinada Vos capacidad sabés del lo que sistema yo te hospitalario. quiero, pero Déjame no terminar. ves un pico Déjame cuando terminar. subís una montaña. No, pero dejado terminar. Va a haber periodos de cuarentena. Cuando se baja la cantidad de contagios lo suficiente, se va a abrir un poco la canilla, vamos a vivir periodos de mayor libertad hasta que haya que volver a cerrar porque hay otro pico como está pasando en Alemania, en Bueno, Japón. en acá lo que está Corea del contando, Sur. acá lo que cuenta Nicolás es otra idea, a la Hay parte que de la de pensar Paulo. de acá a Nicolás 2 plantea años, 3 otra. años. Después, si aparece una solución antes, mejor. La famosa, la Eso famosa está frase bárbaro porque de el Ángela mundo Gentile, funciona hay que aprender a convivir con el virus. Así Hay es. que aprender. Pero esos mismos funcionarios que te traen el estudio de Francia te dicen, y la semana pasada salió otro, mañana salen otros 3 que dicen lo opuesto, te lo cambian. Y cuando apagás el micrófono dices, la verdad que acá empecemos a contagiar a los que van a estar sanos, despacio, El que o te no, dice eso capaz es no un se contagian, no es que los voy a No, El que pero te no, dice no, eso a es mí un también. irresponsable. Bueno, No, pero gracias. Nico, a mí Ahora me toca- me lo han dicho. Pues si Está no, viste, me Pero toca van en las 11. contra del concepto. A mí me lo- No, a me mí me importa, lo han no dicho. es lo que yo opino, pues si no empezamos a Claro, matar al tipo es de verdad. tramite lo que dicen las fuentes. Y las fuentes cambian todos los días, Sí, por pues, supuesto. frescamente dices, bueno, es que sí, ahora cambió. Y vos decís, flaco, me hiciste decir hasta Bueno, ayer. el coronavirus lo es opuesto. así. Es así. Bueno, Inés, entonces si es así, seamos prudentes y no vengamos con las tablas de la ley a decir esto No hay viene tabla de la ley. del monte. No hay Sinaí. tabla de la ley. Primero. No hay tabla. Segundo, el dato que a mí, el único que voy a decir, que yo voy siguiendo aparte de las camas, todo esto es muy lindo porque todos los días vamos viendo y uno lo tiene que seguir, es más vale y es más difícil de medir el apego que haya entre la gente a las órdenes de los gobiernos.
que solamente si ese apego se mantiene, uno va a poder abrir y cerrar. Y abrís un poco y cerrás otro poco. Y habilitás una actividad. Si no, aunque vos abras la canilla, se te va a romper el cuerito. A ver. A esta altura se suponía, hoy es día 55 de cuarentena, ¿no? Sí. Acá se había pronosticado el fin del mundo en el día 40. Sí. Podemos hacer y la cualquier gente, cosa. la verdad, por lo menos en Argentina, ¿Qué hay que libertad decir, se perdió en Argentina, por ejemplo, para los que discuten esta estupidez? La educación. No podés discutir. Perdón, Si nosotros Pareces somos el presidente. No, Todo lo que no es con él se enoja, hermano. No los mencioné a ustedes. Digo lo siguiente, ¿qué libertad perdió hoy, más allá de las lógicas? Porque hay una pandemia que contagia y que tiene a 4 millones de personas afectadas y un número altísimo de muertos. En Brasil mueren 800 por día. ¿Qué libertad del gobierno hoy nos quitó? Creo que el sentido común de todos y cada uno de nosotros. Después depende de cada uno. Si tenemos gente en Mar del Plata que va a comer helado, no te la quito. A ver, Pablo, pará. O si discutimos no el seamos gol, gol. Pará, el gobierno no, porque parece que uno no hay está... ninguna libertad restringida en Argentina. No, espera. Si uno dice el gobierno me quitó, somos injustos con el gobierno. Pero hay una discusión sobre eso. Yo sacaría la palabra gobierno. La discusión Yo te diría qué libertades nos quitó el coronavirus. Perfecto. Ahí sí te hago un listado, no al gobierno, no tiene la culpa el gobierno. Pero sí es verdad, pero sí es verdad que si te pones, y si no con una lupa, desde la educación, que vamos a hablar más tarde con Sorsoli, que es gravísimo el tema educativo. Gravísimo. Viajar, todo cambió, pero bueno, entonces, pero no es el gobierno, porque seríamos injustos con el gobierno. Es un tema que se está discutiendo en todos lados, es la responsabilidad versus la libertad. Pero es una discusión teórica práctica en el sentido de que se considera que hay una pandemia, perdés libertad, pero no querés perder tanto. Entonces siempre está la tensión. Para mí hay que hacerlo. Quiero agregar algo a lo que dice. Sí, perdón. La discusión es interesante y hay que tenerla porque como somos ciudadanos libres y queremos seguir siendo, siempre hay que estar atento a quienes pueden querer otra cosa. Pero es una cuestión del Estado en general, del mundo. ¿no? A ver, reordenando los tres ejes. El debate que enfrentan, sobre todo el presidente, Kicillof y Larreta, digamos la verdad, el foco está acá. El foco está acá. Chaco, Córdoba. Pero el foco está acá. Río Negro. La pregunta es, del 22 al 24 de mayo, con Gustavo, este nivel de positivos, ¿qué van a hacer? No hay ninguna manera, la verdad es que no hay ninguna manera. Esta es la pregunta, por eso estamos debatiendo todo esto. Desde el día que el presidente dijo que habíamos llegado al 25 en el país general, vos ves hoy los datos y tiró todo para atrás. La situación del AMBA tira para atrás el 25. Ya no estás en 25. Ya no estás en 25, estás en 22. Y la situación del AMBA va a seguir progresando y te va a tirar para atrás el registro de todo el país. Por eso parece difícil que la región metropolitana alcance el famoso 25 entonces días. Quiere decir que podemos hoy, 13 de mayo, empezar a suponer, porque hay que ir preparando a la gente, empezar a suponer que no sueñen con grandes cambios el 25 de mayo, por ejemplo, comenzando por el fútbol. Pero en esos grandes cambios, dame un segundo, que le termino de contar esto. ¿Creen que el 25? No en esos grandes cambios, pero sí en algunas actividades que para tanto el gobierno de provincia como para el gobierno de ciudad son importantes avanzar en materia comercial. Económica. Se habla bastante de que a partir de la próxima fase, se llegue o no se llegue, digo, a partir de dentro de 10 días se pueda iniciar la construcción privada mucho más de lo que se está haciendo ahora, que es solamente excavaciones o demoliciones. Y si viven de eso. ¿Puedo contestarle a Seferino un segundo? Para mí no hay solo dos opciones. Como lo conocíamos y como es como una nueva realidad. O sea, hay que empezar a entender cómo vivimos desde la educación, que es una nueva educación. Porque cuando yo digo mi hijo no está aprendiendo, yo digo mi hijo está aprendiendo cosas nuevas. Muchos no. Mi hijo está aprendiendo un montón. Muchos no. O sea, entonces creo que no hay una forma u otra. Creo que si entendemos lo que está pasando, el mundo nos está enseñando una nueva normalidad. En un país con 40%, en un país con 40%, en un país con 40%, a ver cómo es eso, en un país, ese me interesó mucho, en un país con 40%, chicos, en un país con 40% de pobreza, claro, que va derecho a 45 y más. No podemos hablar de educación virtual. Es obsceno. Y nuevos pobres. Es obsceno. Discúlpenme. Tenemos que hablar de educación virtual y tenemos que hablar Señores, de es un país donde hoy,
se hicieron sesiones virtuales en diputados y senadores y en el Senado, y no por culpa de Cristina, y no por culpa de los que llevaron el sistema virtual al Senado, se cayó la sesión virtual por falta de conectividad. Papelón. Si quieren, A ver, comenzamos a debatir mañana y traemos 4 especialistas. Por favor. La conectividad en Argentina. Desastre. Que empecemos a contar la Bueno, verdad. cambiémoslo. No hay la conectividad que nos dicen, no la hay. Entonces, yo no puedo pretender un sistema educativo donde no sé cuántos millones de chicos no reciben educación. Pero tenés No razón. puedo quedarme de brazos Más. cruzados Que aplaudiendo. dejen de razón. cobrar los pasajes porque no hace falta ya viajar para una sesión. Que dejen de cobrar los pasajes. Los diputados. Porque ya no hace falta viajar para una sesión. Bueno, pero No Fabián, sé. para redondear una cosa, lo que Sí. dijiste vos, la pandemia nos sirve ¿para qué? Para decir, tenemos pésimo nos internet, muestra. el transporte público en la Argentina es vergonzoso, Toda buena el sistema noticia, bancario va. para Que venga el jubilados- coronavirus. Los jubilados tienen que hacer una cola Por en el eso, frío para cambiémoslo. cobrar. Y va más allá de Banol y más allá de la pandemia. Antes era igual. Si te perdiste de todo lo que pasó hoy, presta atención, porque en Intratables te ponemos al día con nuestra cuarentena de noticias. Tengo miedo respecto de cómo evoluciona la cuestión sanitaria. Tengo miedo de cómo resulta la situación económica. Tengo miedo que si estas dos cosas no resultan, la situación del país deriva en una anarquía, que la sociedad enojada elija a algún aventurero. Alberto tiene que pasar de intentar generar consenso. Lo que tiene que decir Alberto, que yo hace rato que creo que está pasando, es que lo están boicoteando. La clase media argentina nuevamente en peligro de extinción. Hoy la clase media es un verdadero desastre, pero lo que sí tiene que seguir haciendo es pagar impuestos. En el fondo de todas esas leyes o proyectos está el cobro de una colaboración por única vez a las grandes fortunas. Ha llegado el momento. Habrá que ver de qué lado están nuestros legisladores que dicen representar al pueblo. Aquellos que digan, qué bárbaro, vamos con el default, porque la verdad los fondos buitres y que ellos les ganamos y ve, te das cuenta, no les pagamos. No es gratis. Que los mismos comunicadores y medios de comunicación que estaban tan preocupados porque la cuarentena no terminaba nunca, ahora que se la ha flexibilizado, se asombran y dice demasiada gente, ¿qué pasa con los controles? ¡Qué barbaridad! El día presenta una pregunta, oficialismo con la oposición, una inoportuna, pongámosle, tensión creciente en la vida política y económica de la Argentina. Los que quisieron combatir la pandemia con ideología se hicieron pelota. En cambio, los que fueron pragmáticos y dijeron, esto es un drama, esto se combate con Estado, a eso les fue bien. ¿En dónde estamos nosotros? Entre los que les fue bien. Ustedes todavía no tienen el sarcófago, porque nos vamos a encontrar con una realidad que es terrible y que usted, don Alberto, no tiene a quién echarle la culpa, que es la economía. Sí, me voy a quedar con algo de Longobardi. ¿Es necesario recalentar el debate político en este momento? Parece que sí. ¿Para quién? Y yo creo que Alberto Fernández, que es una persona inteligente, si empieza a criticar a la oposición sin Como hizo necesidad, ayer. Como hizo ayer. lo de María Vidal. Eugenia Vidal no tiene ningún sentido, es por algo. No es que él crea eso, sino que él entiende que esa es una manera para perseguir un objetivo. Yo creo que el gran tema está dentro de la coalición. No es tanto con la oposición. Creo que en la coalición hay verdad. algunos problemas. El impuesto a la Es riqueza, verdad. el default, que ese es un problema. Me parece que hay un sector de la coalición que sí, que le parece mejor un buen default antes que un mal arreglo, y hay otro que creo que es el presidente, agrego- con que no quiere ir al default. Y ese es un dilema crucial. Te agrego algo más. Tercero. Dentro de la coalición hay quienes consideran líder a Rodríguez Larreta y quienes No, él está cons- hablando de la oficialista. Del coalición. oficialismo. Ah, Oficialista. yo hablaba de la opositora. Bueno, también. No, no. Bueno, Bueno, también en puede la ser. opositora hay quienes creen que el líder es Rodríguez Larreta y hay quienes creen que el líder es Mauricio Macri. Ahí hay otro problema. Claro. ¿Quién se opone? Sí, pero ¿Quién la cuestiona? cuestión es, a Vidal la puedes criticar todo lo que quieras, pero la pregunta es, y seguramente tiene cosas para criticarla Claro. como todos, pero digo, ¿era el día ayer? No. ¿Es ahora el momento de ponerse a recalentar el ambiente? Esa es la pregunta. Y aún en el caso que alguno piense en el 2021, está viviendo la estratosfera, porque no sabemos qué va a Mal. pasar dentro de 4 días en el mundo y en Argentina. Entonces hoy estar
potenciado y dice, che, ojo, porque mirá que Larreta va a ser el candidato a presidente, está midiendo, y Vidal va a ser la referente de la provincia. Bien, eso que está al costado de Paulo y que Paulo así señala con el dedo, es la Cámara de Diputados. Es la sesión de la Cámara de Diputados que está teniendo lugar en este momento, la famosa sesión virtual, a ver, ponela si podés acá a pleno, la famosa de la que tanto se habló, finalmente se pudo hacer. Está hablando Víctor Hugo Romero, de Radical de Córdoba. Esto es en vivo, 21:41. Sí, claro. ¿Es ahora? Sí. Ahora. ¿Es en vivo? Se tratan beneficios para trabajadores de la salud, seguridad. Han elegido temas en diputados que no generen algún problema y que puedan sesionar. También sesionó el Senado hoy durante muchas horas. Funcionó, salvo el problema de la conectividad, que no, esto no es culpa del Congreso. Claro. Que el problema de conectividad. Bueno, pero eso lo vas a tener que arreglar porque esto, a pesar que a muchos no les gusta, llega para quedarse por un tiempo. Había otro problema muy serio. El sistema eléctrico del Senado y de diputados era viejísimo. Hubo que hacer una reconversión hasta de los cables. Cables de tela. Todos los temas arrancá, como dice Fernán Quiroz, arrancás un tema y te saltan Pero la Y pandemia hace aprendamos. eso, te muestra cómo sos. Mirá, cómo sos. 30 años atrás. Brasil tiene un problema hospitalario muy fuerte, muy serio. Y lo muestra, la pandemia lo muestra. La pandemia te muestra cómo estás. Está Fernando Chío Navarro. Fernando, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo estás, Chino? Tanto tiempo. Bien, en serio, hace mucho que no nos veíamos. Extrañaba Intratables. Bueno, nosotros también te extrañábamos a vos. Chino, ¿cómo ves todo? Yo sé que todo es muy grande, pero arranquemos por ahí. No, estamos en una situación muy compleja, con un mundo, hoy veía que la bolsa se había derrumbado en Wall Street, es decir, el modelo económico sigue crujiendo. Estados Unidos tiene 22, 23 millones de nuevos desempleados que el Estado está asistiendo, y esto se repite en casi todos los países. Argentina ha tenido una ventaja, que es haber actuado con celeridad el gobierno de Alberto Fernández en la cuarentena, y eso nos ha preservado con una curva muy baja y trabajando mucho para prevenir y evitar víctimas fatales, y trabajando todos los días, pero no podemos decir que esto ya está resuelto, lo peor aún no ha llegado, no podemos bajar los brazos, tenemos que seguir trabajando, previniendo y preservando la salud de los argentinos. ¿Lo económico te preocupa? Sí, me imagino. Y lo social, vos trabajás hace mucho tiempo. Me preocupaba mucho antes de que apareciera la pandemia, y me preocupa ahora porque ya veníamos barranca abajo. Al decidir la cuarentena, gran parte del aparato económico está parado, y esto afecta a nuestra economía, el bolsillo de millones de argentinos. Obviamente el Estado hace un gran esfuerzo para poder sostener a empresas, a trabajadores, a monotributistas, pero nunca llegamos, siempre estamos ahí al borde, al límite, mejorando y trabajando para alcanzar y cubrir a todos, pero la realidad económica es grave, y el presidente lo sabe, ustedes lo saben, nosotros lo sabemos. Lo que hay que pensar es el día después, cuando salgamos de este flagelo, de esta tragedia que es la pandemia de coronavirus, para reconstruir la Argentina sobre otros parámetros. Yo no quiero que nuestro horizonte sea ni un comedor ni un plan social, sino el trabajo, la reactivación, la inversión, la producción. Chino, vos que recorres mucho los barrios populares, los asentamientos, ¿qué panorama estás viendo ahí? Porque hoy todos los sanitaristas están preocupados por la ciudad y por los 1.800 que hay en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué estás viendo desde el punto de vista social y sanitario en estos lugares? Bueno, era previsible que esto iba a ocurrir, que el virus, cuando entrara a un barrio de gran densidad poblacional y con problemas serios de hábitat, se iba a desplegar rápidamente. Pasó en la Villa 31, en la 1114. Ahí hay un trabajo mancomunado, y esto hay que elogiarlo y destacarlo, entre nación, ciudad y las organizaciones sociales que están recorriendo casa por casa, viendo cómo está cada vecino, tomando la temperatura, si hay que llevarlo para un hisopado, se lo lleva en forma conjunta. Es un buen trabajo, pero esto también se puede repetir en el Gran Buenos Aires, y nos estamos preparando a través del programa El Barrio Cuida el Barrio y Detectar, que es una nación, provincia de Buenos Aires, municipios y las organizaciones sociales, los voluntarios ligados a las parroquias de los curitas, los templos. Ahora, Chino, te hago esta pregunta porque sé que sabes del tema. No te la hago desde cierto lugar de, no sé si existe la palabra capciosidad, la estoy inventando en este momento. No te la hago desde la capciosidad política, te la hago porque sé que sos un tipo que trabaja mucho los barrios. El plan Barrios Cuidados, o el plan Quédate en tu barrio. Cuida el Barrio.
Barclay, o quédate en tu barrio por quédate en tu casa, ¿no ha sido un eufemismo publicitario frente a una situación social que no podemos manejar en función de pandemia? Te entiendo. ¿Entendés a dónde voy? No importa si sos capcioso o no, pero no logro interpretar el fondo. ¿No había que haber pensado para los barrios carenciados una solución más integral? Por ejemplo, determinadas edades, llevarse a la gente de esos barrios y llevarla a Campo de Mayo. A Campo de Mayo. Tenés Campo de Mayo vacío, tenés el ejército queriendo colaborar y trabajar hace meses que lo ha dicho. ¿Y la sacás de las villas a los que tienen más de 60 años, por ejemplo? Vamos por partes. No, te expresa. El programa no es una jugada artificial para la tribuna. Es un trabajo que se hizo con mucho esfuerzo y se hace cotidianamente. Lo sé, en distintos barrios del Gran Buenos Aires, previniendo esto que ahora vamos a enfocar con detectar, pero el barrio cuida el barrio, está hace semanas largas trabajando, viniendo y trabajando en esos barrios críticos. Es cierto que uno podría haber pensado ahora, ante una situación inédita que no conocíamos, si podíamos haber sacado a personas en situación de riesgo, pero no es tan fácil. Te cuento lo que pasó. Seguramente que no, sí, te entiendo. Ayer en la 1-11-14. Primer manzana, se recorre a muchas familias. Algunas familias tienen indicios que puede haber un contagio, se le solicita que se vaya a la casa para hacer el hisopado y después se le ofrece otro lugar cuando se confirma que hay un contagio para ir a un hotel y poder estar más cómodo y también evitar que se pueda propagar ese virus en la propia familia o en los vecinos. A veces los vecinos no se quieren ir. No tienen, pero es una decisión de orden general, de orden sanitario. A ver, yo te entiendo porque sabías, me han contado eso. Sí. Es una decisión de orden general, pero en la medida que no esté declarado el virus, estamos estando en la etapa de prevención previa, no podemos llevar más. Es sospechoso, no es positivo. Por supuesto, se determinan una serie de pautas muy estrictas y un control diario para que se quede en su casa. Chino. Pero igual, estamos hablando de miles y miles de personas. ¿Cuántas personas pueden haber de tercera edad en 1800 barrios de Gran Buenos Aires? Mira, en la ciudad, ¿cuántas personas? El otro día calculábamos que en Ciudad de Buenos Aires, entre la 31 y la 31 bis y todo lo que rodea la 31 bis, más la 1-11-14, los barrios carenciados de la Ciudad de Buenos Aires son 240.000 personas. 240.000 personas. 40.000. Voy a decir... 240 toda la ciudad. Sí. Podemos presumir que el 20%, el 15% sean mayores. Son mayores de 60 o 70. Ellos lo tienen calculado. Es decir, es mucho 40.000 personas. Sí, claro, ya sé que es mucho, es una medida extraordinaria. Ya lo sé. Pero bueno, también es momento de medidas extraordinarias. A ver, Caro. No, yo, Chino, te quería preguntar... Vos hablabas recién de pensar el día después de la cuarentena y yo estaba pensando en qué hacemos mientras tanto con, por ejemplo, las pymes, porque la verdad es que las pymes que generan trabajo, que generan riqueza, yo las veo que están parecidas al Estado. El Estado tiene un montón de erogaciones y no tiene ingresos, ¿no? Pero por lo menos tiene la máquina para hacer plata, que es lo que están haciendo. Las pymes no tienen la máquina para hacer plata y tienen que seguir pagando un montón de impuestos y tienen que seguir pagándole a la gente cuando no tienen ningún ingreso. ¿No es momento de aflojar un poquito en eso? ¿Qué significaría aflojar? Y, por ejemplo, aflojar la cuarentena para que muchos más puedan trabajar. O aflojarle que no tengan que pagar impuestos. ¿Cómo? Que vuelvan a la actividad o que no paguen impuestos. Y las dos cosas, quizás. Bueno, volver a la actividad sería hoy, fíjate lo que pasa en Santiago de Chile. Una bomba de tiempo. Fíjate lo que pasa en Brasil. Fíjate lo que pasa en Estados Unidos. Miles de muertos por día. Entonces, de a poquito, me parece que uno pone un valor supremo por encima del trabajo, que es un valor muy importante para si todos, tenemos para hambre, el organismo y para cualquier persona. También la gente se puede morir de hambre y vamos a seguir generando pobreza de esa manera. Y la pobreza se termina transformando en una pobreza mucho más estructural y la clase media se cae, y así se va bajando todo. No, pero me parece que estás mezclando todo, estás haciendo una mezcla. Yo te respeto, pero me parece que es bueno hacer catarsis, pero establezcamos algunas pautas más o menos serias. No es lo mismo estar vivo que estar muerto. No, claro. Entonces, vos podés abrir... Pero hay muchas formas de morir. Tu vocación de ayudar a la pyme fracasó. Nosotros tomamos una decisión y creemos que es la correcta, estamos convencidos
incluso se ha valorado en otros lugares del mundo, que es cuidar la vida de los 44 millones de argentinos. Somos conscientes, y ahí sí coincido con vos, que eso le genera muchas dificultades a las pymes, a los trabajadores, a los profesionales, a la clase media, ni qué hablar de los más humildes, de los pobres que hacen cola para comer. Pero eso, el Estado, con dificultades, con cuestiones por corregir, lo reconozco, lo estamos afrontando, pagando salarios, otorgando créditos a empresas, otorgando créditos a monotributistas, pensando todo el día cómo evitamos que se caigan del mapa productivo, del mapa económico actores. Sabemos, porque yo particularmente no solamente veo los datos que tiene el gobierno, sino que hablo con las empresas, los llamo, me reúno, hablo con CAME, porque soy muy inquieto y siempre quiero saber qué opina el otro, no solamente me quedo conforme con el decreto, la resolución que se ejecuta, cómo se implementa, y vamos corrigiendo y vamos mejorando nuestro funcionamiento. Sí, pero no es suficiente, Chino. Bueno, dejo que pregunten otros. Espera, bancame, voy a sumar, bancame, Chino, que voy a perdón, sumar porque si no, quería terminar el concepto. Sí. Es lo que quiere nuestro pueblo. Por eso, en los barrios más humildes, en los barrios de clase media, en todo el país, el respeto a la cuarentena es realmente casi absoluto. Y eso es un gran grado de conciencia social que los argentinos tenemos que valorar, porque no se toma a partir de una presencia, de un estado de sitio, de la voluntad de cada uno de nosotros de cuidarnos, porque entendemos que no nos salvamos solos, nos salvamos todos juntos. Espera, que sumo a Eduardo Madeo. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Fabián, buenas noches. Hola Chino. Te está escuchando el Chino, Eduardo, ya lo saludaste. ¿Cómo ves todo vos, Eduardo? A ver, desde el punto de vista del tema sanitario, nosotros hemos sido cuidadosos y respetuosos de las decisiones que está tomando el gobierno, porque efectivamente tenemos una situación inédita, la peor crisis probablemente de la historia de la humanidad, y con un enorme impacto, y además nos parece que es de buena persona respetar el esfuerzo que está haciendo el otro para salvar vidas. Es verdad. Obviamente tenemos diferencias puntuales en algunos casos, etcétera, pero desde el punto de vista de Juntos por el Cambio, lo que habrán oído ustedes es respeto, cuidado, la presencia de Horacio Rodríguez Larreta, al lado del presidente, demuestra que con estas cosas no se juega. Segundo, estamos ayudando en lo que podemos desde nuestra posición en el Congreso, porque coincido, no veo quién era la señorita que hablaba recién, pero no te veo, no te puedo ver. Caro Lozada. Caro, no te puedo ver, perdón. Ayer presentamos un paquete de leyes importantísimos y espero que el gobierno nos acompañe para el día después en el tema de convocatorias y quiebras, introduciendo un mecanismo absolutamente novedoso para resolver el problema de las empresas que se van a presentar a convocatoria, para que lo resuelvan rápido, porque si no, la mortalidad de empresas va a ser terrible y el aumento del desempleo va a ser espantoso. También estamos ayudando, proponiendo en el Congreso toda una nueva batería de créditos. Creemos que lo que está haciendo el gobierno no funciona adecuadamente, y de buena onda y con espíritu patriótico queremos proponer unas nuevas líneas de crédito para mejorar este tema. O sea, tenemos obviamente nuestras diferencias, seguramente vamos a discutir las cuestiones de los DNU, de las cuestiones de las libertades, las cuestiones de la Constitución, etcétera, de la política, y con mucho gusto lo discutimos ahora, pero desde el punto de vista de las cuestiones de la vida de la gente, nuestra obligación es acompañar, y si no estamos de acuerdo, hablarlo despacito, pero no hacer de esto un tema político. Pero sin embargo, no sé, a cualquiera de los dos, Seferino habla. Sin embargo, la grieta se ha profundizado en los últimos días. Ahí está el presidente criticando a María Eugenia Vidal, están la oposición criticando al oficialismo. ¿A qué se debe? Si somos tan buenos los políticos acá parece, y sin embargo hay grieta. ¿A qué se debe? Pienso igual. Pero Seferino, las diferencias existen. A ver, ya que me dio usted el pie, a mí no me gustó nada que el presidente agrediera de la manera que agredió a las diferencias que estamos teniendo, inclusive teniendo a Horacio Rodríguez Larreta a su derecha. Creo que no era necesario. Probablemente el presidente tiene que resolver algunas cuestiones internas con el kirchnerismo que le obligan
a tener un discurso más agresivo. Y a nosotros nos parece... Eduardo, sí. El presidente es kirchnerista. No, tiene que resolver temas con el kirchnerismo. Estás alimentando la grieta, Fabián. No. Pero ¿dónde lo puso Cristina? ¿Dónde se lo por correo? Perdón, Eduardo, ¿al presidente lo eligió Macri? No, discúlpeme, no. Porque Alberto Fernández no es peronista ni kirchnerista. ¿Qué es Alberto Fernández? ¿Qué es Alberto Fernández? Pero ahora que nos contesta Ernestina. ¿Qué es Alberto Fernández? ¿No es kirchnerista? ¿El jefe de gabinete de Néstor? Ay, ¿no era kirchnerista? No. Me entero en este momento después de 17 años. Estás llevando a un punto muy simple algo que es más complejo. ¿Pero qué es Alberto Fernández? ¿Y qué es? ¿No es kirchnerista? No, pero no es kirchnerista. ¿Sabes qué? Macri, macrista, Perón era peronista. Tengo una respuesta. Es el triunfante PJ porteño. Me aburro, chicos. Me aburro. ¿Sabes qué? Tiene que saber aglutinar un montón de más gentes que vos. Pues es otro tema. No, es otro tema. O sea, no es solamente un lado. Perdón, no es solo un lado. Ernest, estamos hablando de otra cosa. No estamos hablando de que el señor. Estás hablando de la grieta. No, al contrario, todo lo contrario, no. Estoy desagrietando lo que dijo Eduardo. Porque Eduardo dice, Alberto tiene que llevarse bien con el kirchnerismo. Claro. Como si hubiera una grieta dentro del gobierno. Y lo que yo le digo es, para mí no la hay. Para mí Alberto Fernández es kirchnerista. Bueno, por ello, a ver que siga Amadeo. A ver, dale. Por favor. Dale. No me cabe ninguna duda que es kirchnerista. Claro. Mi único comentario, mi única crítica... Ay, qué simplista. Permiso. Mi única crítica a lo que dijo el presidente el otro día es que mezcló. Fíjense ustedes, yo empecé diciendo, con la salud no se juega, con la muerte no se juega. Y en la presentación del presidente del otro día, aprovechó un momento tan importante como la extensión de la cuarentena para meterse a hacer politiquería respecto de que me critican, no me critican, etcétera. No correspondía. Si vamos a mantener este espíritu positivo, el presidente debe tener cuidado con lo que hace, porque además viene un tiempo muy difícil. A mí me impresiona mucho que se está hablando del tema del día después. Nosotros, en nuestro espacio político, en el PRO, tenemos un grupo de trabajo del cual yo formo parte, que lidera Federico Pinedo, que se llama precisamente El Día Después. Estamos trabajando muchas horas por día porque viene sin ninguna duda el momento de repensar la Argentina. Y entonces nosotros tenemos diferencias profundísimas con el kirchnerismo y vamos a proponer soluciones realmente importantes para el futuro. Por eso mi sugerencia al presidente es... ¿Podemos un adelantito para ese futuro? Claro, por favor, quiero saber qué van a hacer. Un adelanto, pues la verdad que no nos podés dejar así. Me estoy comiendo los dedos. Oíme, es un tema suficientemente complejo, pero no es para tomarlo en chiste, digamos. O sea, dentro de poco tiempo estamos teniendo una expansión monetaria monstruosa que puede terminar en una situación inflacionaria compleja. Este tema hay que resolverlo. Tenemos que resolver... Espera que el Chino quiere decir algo. A ver, Chino. No, estoy escuchando muy atento. Sí. Es cierto lo que dice Seferino, que a veces discutimos y a veces nos criticamos, pero a mí me parece que este proceso, si algo lo caracteriza en los últimos meses, es que ha habido una gran responsabilidad de toda la sociedad y de las fuerzas políticas. Yo estuve el día el viernes pasado en Olivos cuando el presidente habló y percibí, no me lo contaron, el clima antes, durante y después entre Rodríguez Larreta y Alberto Fernández y Axel Kicillof y los colaboradores, y había un compromiso, había una voluntad de trabajar juntos porque lo que está en juego es la vida de los argentinos. Es demasiado grave la crisis como para tener tiempo y pensar, más allá de que podamos tener una diferencia, un matiz, es bueno porque estamos en democracia y vamos a seguir teniendo diferencias. Pero todo esto, que además tuvo que ver cuando se hizo la propuesta para los acreedores externos, y estuvo el presidente, la vicepresidenta y todos los gobernadores del país, cualquiera sea su color político, habla de un compromiso y una madurez, que no la tiremos por tierra con una frase o con una expresión poco feliz de uno o de otro, porque lo que hemos visto en los últimos meses es sensatez y pensar en la Argentina, y eso hay que profundizarlo. Yo no sé si alguna vez va a haber unidad nacional en la Argentina, pero sí creo que podemos construir un acuerdo para ver cómo resolver problemas concretos, porque todos hemos gobernado y todos nos podemos echar factura para atrás. Todos podemos decir, vos tuviste esto, vos tuviste... ¿Por qué no pensamos para adelante qué es lo que pretende la sociedad? ¿Por qué no nos paramos en la grieta para taparla y buscar soluciones para los argentinos?
Pero Chino, si es así, es innecesario agredirla a María Eugenia Vidal con las mentiras sobre los hospitales. Entonces, digo, y los hospitales, que es un tema que tiene que ver con la vida. Entonces, yo digo, nosotros le hemos votado al gobierno las cosas que el gobierno necesitaba para manejar la economía, así como nos hemos parado duramente frente a lo que consideramos violaciones inconstitucionales, como el tema de los DNU, diversas. Nosotros mantenemos nuestra identidad. Pero, Eduardo, los DNU están contemplados en la Constitución. ¿Cómo vas a decir que son inconstitucionales? Este es inconstitucional. El DNU no te permite que vos impidas al Congreso controlar absolutamente los gastos. ¿Quién impide? Si hoy está funcionando diputados, recién terminó una sesión en senadores, es un tema muy pasamos técnico. de blanco a negro. ¿Por qué no transitamos un gris sobrio? ¿Por qué no entendemos lo que están sufriendo los argentinos? Esos pymes que señalaba la señorita periodista recién, las personas que hacen cola para ir a un comedor, las personas que van a ser visitadas mañana en muchos barrios para ver si tienen o no fiebre. Es muy grave la crisis de los 44 millones de argentinos, para nosotros juguemos a la política. Eduardo, yo te aprecio y te respeto, pero busquemos, a ver, las cosas que estamos en desacuerdo las sabemos. Todos sabemos en qué estamos en desacuerdo. Nuestra obligación es pensar en qué estamos de acuerdo para resolver definitivamente que esta crisis, que es global, que es excepcional, en vez de dejarnos hundirnos definitivamente, nos sirva para reconstruirnos como mejores personas, más solidario, una nación justa, donde el horizonte sea el trabajo. Creo que lo podemos hacer, ustedes, nosotros, los empresarios, pero tenemos que pensar en qué podemos poner en orden, qué estamos dispuestos a ceder, no en qué nos vamos a atacar, qué te dije, qué sé yo, las cosas que me han dicho a mí, si anduviera, o le han dicho a Alberto o a otro dirigente. Si empezamos así, no tiene sentido. Yo no voy a empezar con lo que me dijeron, sino que voy a empezar ofreciendo la total voluntad para trabajar juntos. No los interrumpí porque el charla es muy buena, en muy buenos términos. Termina Eduardo, porque tengo que ir a otro tema, pero termina Eduardo y los tengo que cerrar. Solamente así empecé yo. Yo dije, con los temas de la salud no se juega, con el tema de la economía hay que trabajar mucho, porque esto va a ser una crisis terrible. Muchas personas están hablando de 50% de pobreza, y nuestro esfuerzo tiene que ser salir para adelante con inversión, producción y estabilidad. Y en el medio evitemos estas cosas que generan frente a la sociedad un ruido innecesario. Comparto con vos, Chino. Bien. No tenemos que jugar a la política, hay que trabajar para el futuro. Bien, Eduardo, Chino, gracias, abrazo a los dos. Gracias. Muchas gracias y comparto lo que... Bueno, vamos a hablar tema educación, que acá un poco nació solo el debate el lunes. Gustavo tiene unas placas, vamos a hablar en instantes con Gustavo Sorsoli, que fue rector del Nacional Buenos Aires. Sí. A ver, las placas de Gustavo son impresionantes, hablando del tema educación, el tema virtual y todo eso. Empecemos a ver la situación global y la situación argentina dentro de este mundo. 826 millones de estudiantes están sin ir al colegio. Digo, es un número que yo creo que no se ha dado absolutamente en el mundo. Nunca. En el mundo. Sí, en el mundo. 826 millones. 800. El 50% no tiene PC ni acceso a contenidos. Ahí estamos hablando de todo el mundo. ¿Cómo está Argentina en ese marco? Bueno, Argentina está en el promedio, claro, que el promedio incluye una conectividad casi total en el primer mundo, una conectividad muy baja en lo que es el tercer mundo, o peor que lo que se incorpora al tercer mundo. Argentina tiene un 47,1% de chicos sin PC y un 48,7% sin Internet, que es muy alto, muy alto. Lo cual uno así, viendo esta placa, podría presuponer que la mitad de los chicos entonces no reciben clases virtuales. ¿Cómo las reciben? Por el teléfono de la madre. Por el teléfono de la madre, tarjeta prepaga. Exacto. Sí, pero que no es lo mismo. está todo bien. Tratá de estudiar vos con el teléfono. Sigamos, a ver, placa 2. La segunda placa es cuál es el plan de Argentina para volver a tratar de entender que las clases presenciales son importantes. Bueno, esta es la otra placa que vamos a ver después. Esta es qué es lo que ocurre en el mundo. El 90% de los estudiantes globales estuvo sin ir al colegio en un tiempo simultáneo. Porque recordemos que desde marzo todo el mundo paró las clases. Todo el mundo. La situación en la región. Las clases presenciales no tienen fecha de volver. La educación está siendo virtual. Y Paraguay es el que ya estableció
que no va a haber clases presenciales hasta 2021. Es el primer país de la región que dijo, señores, doy por terminado el año como se entendía que había que ir que había que Y educar. los chicos pasan, que como pasaron de grado, ¿qué hicieron? Están viendo la En forma... Paraguay. En Paraguay estamos hablando. Sí. Están viendo la forma en que van a evaluar, que sería, por ahora, lo que está diciendo el gobierno paraguayo, sería bastante parecido en algún A punto lo de acá. a la fórmula que estamos analizando en Argentina y que la vamos a ver en la próxima plata. Perdón, por un asterisco. Acá hasta hace poco tiempo los chicos pasaban de grado, todos siendo buenos, ¿En serio? siendo burros. Sí, Yo no. totalmente. No creo lo Sí. mismo. Bueno, Tengo un hay hijo datos. adolescente Bueno, y no pero me pasó conté de la grado historia siendo tu hijo, burro. el No es la dato, referencia. no es la Sigamos, historia de sigamos. Este es el plan de Argentina para volver a la escuela, por lo menos por lo comentado por el ministro de Educación, Nicolás Trota. Dice un regreso escalonado con un sistema dual, presencial y virtual. ¿Qué significa esto? Que las clases, cuando vuelvan, no va a poder haber 40 chicos en nunca el más. aula. ¿Qué es lo que a mí me dicen que 21 podría días, ser? 20 otro. 21 días, 20 otro, y los 20 que no van ese día no es que tienen día libre, sino que ahí estaría la parte virtual. Sí, Un que la día. mitad no lo puede hacer. Bueno, la mitad no lo puede hacer, eso está claro. La Pero fecha tentativa fin de de regreso que agosto, está hablando fin de ahora. agosto. Claro, No la sabe, fecha tentativa que está hablando ahora es agosto, mañana puede cambiar, pasado también, Ernestina. No, Por digo ahora, la septiembre fecha hablaban. es, la fecha No, es no hay fecha. agosto, no hay fecha. Hoy te hablan de agosto, mañana te puede hablar de septiembre y pasado te puede hablar de octubre o de julio. La licencia especial se va a dar para los padres. ¿Por qué? Porque como hay muchos chicos que no van a poder ir presencialmente todos los días al colegio porque no van a estar habilitados para eso, bueno, uno de los dos padres va a tener una licencia laboral para poder... Quiero quedarse en agregar casa con el un chico. dato más. ¿Estamos seguros que todos los padres, en la hipótesis que regresen las clases presenciales en agosto, cosa que yo creo dar fechas en fútbol y en clases hoy no tiene sentido alguno, no hay calendario alguno, los padres van a mandar a sus hijos a la escuela? ¿Vos ¿por qué decís no? vos decís por temor? ¿Estamos seguros? y depende ¿Estamos cómo- seguros que el día que cómo los está la restaurantes pandemia. abran, todo el mundo va a ir a los restaurantes? No. Los restaurantes no Estamos sé, pero seguros la que, educación- ojo, que ¿Puedo mucha decir lo gente... personal? No, No, pero la educación, yo creo que los padres lo primero que están preocupados y saben es que la educación es vital para el futuro de sus Esperá, hijos. No solo segunda pasa pregunta eso. que te hago. ¿El sistema este incluye banco sí, banco no, Sí. banco sí? Claro, por eso sería la mitad de la clase. Y el recreo. Pero, Con 2 metros de ¿Saben distancia. cuál No, es el plan? El pues- colegio, esto se lo preguntamos a Trota hace un tiempo y no había una respuesta. Una escuela tiene 15 aulas. Tal vez los lunes va primer año y Claro. en vez de 40 hay 15 por aula y se toma el colegio para ese... Para ese Y año. otra agrego algo cosa, más, Pablo. vos El me martes va preguntás- al segundo año. Lamentablemente cambió, chicos, porque tenemos que armar escuelas con 400 aulas para mantener el distanciamiento. Agrego Bueno, algo más. Pero, a ver, Nico. Primeros en volver, porque a lo mejor no es que es un año Los primero, otro últimos. segundo, es los Los últimos, últimos, y claro. los que están en edad de alfabetización. Claro, para ¿sí? recibirse. Que son las partes claves, recibirse. Los últimos años el último año de secundario y el último año de primaria. También, y los que están en Los etapa que de están Y primer año. respondo como madre de adolescente. Lo primero que quiero es que mi hijo sociabilice, vuelva al colegio, aprenda esta nueva normalidad. Lo primero que quiero es que mi hijo vuelva al colegio. El Sí, tema pero hay es, padres si que no. vos en tu casa tenés un adulto mayor, como pasa muchas veces en el conurbano, que hay abuelos viviendo Estamos con los- confundiendo bueno, cosas ahí. No, no estamos confundiendo cosas, Sí, Ernest. estamos Sí, confundiendo cosas. si vos tenés un adulto mayor en tu casa viviendo, seguramente no vas a querer que tu hijo vaya al colegio, porque si va al colegio seguramente puede Estamos contagiar. confundiendo cosas. A ver, ¿qué Queremos confundo? Contame. que nuestros hijos se Explicando, eduquen, que vuelvan al colegio, olvidemos lo que vos mezclás las cosas. O sea, quiero que mi hijo vuelva A al ver, para colegio, contarle sí. cómo malos, sería la ¿eh? cómo sería lo Vos bueno. y Quiero que Pablo mi hijo están vuelva mal. al colegio, sí, obvio. Y entonces, Quiero que vuelva al colegio, Contagiamos obvio. al pero entonces, ¿qué es lo abuelito. que mezcló? Porque Que yo lo no estoy diciendo es que todos no es tu tienen un caso. adulto mayor, que Yo no te estoy hablando de tu mezcles. caso, persona de clase media que vive en un lugar sola con tu hijo. Estoy hablando de una persona que a lo mejor vive en varias generaciones en un mismo lugar y si manda al chico al colegio, sabe que puede volver y contagiar a un abuelo. No es Eso lo estoy que estamos diciendo. discutiendo. Yo creo Sí, que pero sabe tiene esa que ver. persona Sí, que la sí, estamos educación es la No, única no es lo que salida. estamos Dame cómo discutiendo, haces, Gustavo, por Sí. dame favor. cómo haces No es para lo que un estamos chico discutiendo. no Sí, se sí, junte con sí. otro en Estamos el discutiendo recreo, todo. en No, el estamos baño. discutiendo, pero- No, no es No, mezclar pero todo. esto no. Está No. todo mezclado, Es lamentablemente. cierto, Caro, pero yo creo que en Por favor. cualquier hogar, sea humilde, de clase media, clase alta, que sea, lo primero que saben es, y mucho más en los hogares humildes, es la educación la que Claro. te puede Pero dar, por supuesto. sacar de acá. No Pero todo. problema- Hay Hay un una mierda. criterio- A ver, Vilouta. No está eso. A ver, Vilouta. Escenario de todo el mundo, Algo ¿eh? que para mí es fantástico, que también la pandemia nos enseña, porque hemos vivido años justificando algunos paros hasta insólitos, porque entraba una ratita a un colegio, se quemaba una lamparita y justificábamos... Por unas cualquier palomas. cosa. O palomas. Y tuvimos
provincias con 3 meses donde los alumnos aprobaban y dábamos por válido el año. Hemos hecho generaciones de chicos en algunos lugares casi analfabetos. Estamos hablando de la evaluación PISA, de chicos que no entienden lo que leen y tenemos serios problemas. Me parece fantástico que entendamos. Yo creo que Carolina plantea un problema, porque no es solo va el chico a la escuela. Claro. Para ir a la escuela hay un entorno que hay que volver a cuidar. Buenísimo. Entonces, ¿entendemos que la familia es lo más importante que educa al niño? Sí, La ¿sí? familia es muy importante. Buenísimo. Dale, Nos Cefe. volvimos a dar cuenta Bueno, de pero está eso. muy diluida la familia Espectacular. también. A ver, Cefe. Lo que pasa es que yo Espectacular. creo que primero hay que plantear esquemas generales. Después hay un montón de casos, si vive con Claro. adultos mayores o no, cuánto. Pero lo general, después cada caso se va a ir acomodando. Tampoco pensemos que nosotros es un laboratorio que vas a diseñar todo. Vas a volver de a poco con algunas cuestiones como la educación dual. Sí, y pero vamos ¿sabes lo a que pasa, hacerlo. Cefe? ¿Sabes lo que pasa? Porque un párrafo, como dice, escalonado con sistema dual, genera tanto debate. En un minuto aparecieron 5 o 6 posiciones, porque en el mundo, pero particularmente en Argentina, cada paso que das se te abren 5 ventanas. Pero Entonces, es increíble, ¿no? Como cada de golpe- tema que haces, Sí, aún con las increíble. mejores intenciones, Porque te muestra decís, la bueno, realidad. por ejemplo, No, que y además- después vamos a hablar de temas Dejame geriátricos. hacer un Los agujero en la protocolos de pared. geriátricos, Abrir la ventana. los protocolos de geriátricos son un debate que después vamos a hablar. ¿Qué haces cuando alguien da positivo en un geriátrico? Nosotros te decimos, listo, sacás a todos y los testeás. ¿A dónde los llevas? Fabián, ¿Dónde hay testeos para salir? ¿Todo te genera? Sí, dale que voy con Sol. antes de abrir otra ventana, yo voy a hacer un agujero en la pared. ¿Y si volver a la escuela tal como lo conocíamos no sucede nunca? Nunca más. Por ejemplo, Bueno, por ejemplo, Una bomba, por tío. ejemplo, Pasa no, tiene razón. Mejor en 6 No. meses vuelve, hay una vacuna Sí, y se vuelve. Pero si la vacuna tarda 4 años, Sí. se van a tener que hacer una serie de cambios estructurales necesariamente. Exactamente. Que después no va a volver. Yo lo Y que pasa con la siento, escuela, pasa con el transporte lo que público, siento pasa con la todos los industria. temas, y ahí me sumo a lo que dice Nicolás, lo que yo siento con todos los temas es que no llegamos todavía a darnos cuenta de la profundidad del cambio del coronavirus. Sí. Y todavía seguimos aferrados A lo a viejo. tratar de que lo viejo funcione, y lo que hay que hacer es repensar ejemplos todo, claros. Eso otra vida, otro mundo. Esto es lo que me parece Pero que que no estamos sea ahí paralizante. frenados. Con tantas claros. realidades. Ojo, es fácil pararme acá y decirlo, hay que no sea hacerlo. paralizante, Claros. que no nos quedemos en que la Y incertidumbre... estamos ahí. Pará, no, pero eso es muy peligroso, porque yo creo que hemos batido como sociedades un montón de desafíos antes. Ayer estaba escuchando un programa italiano y decía, hemos combatido 2 guerras mundiales, ¿cómo no vamos a batir el coronavirus? Yo lo que acá digo es, vamos a ser creativos, pero que eso no signifique quedarnos en la cómoda de quedarnos No, en creativo no, nuestra casa. diferentes, al diferentes. contrario. No, diferentes, no, Mirá, no creativos. hay Yo diría, dos cosas dale, que tengo, ya me está están esperando. pasando. Sí. Y, por un lado, lo que es el sistema de transporte metropolitano entre Gran Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, que por ahora se están parchando. Bueno, Acá ya el hemos equipo hablado está hasta el pensando en hartazgo una del tema. transformación Hay que cambiar todo. profunda, porque si esto Todo. dura muchos meses, con partes no anda. Y lo Pará. segundo, empresarios que tienen sus industrias en el Gran Buenos Aires y ya están averiguando para relocalizarlas en el interior del país. Claro, hay que repensar un montón de cosas. Gustavo Sorsoli fue rector del Colegio Nacional de Buenos Aires. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás vos y cómo Bien. está toda la mesa? Me imagino que habrás estado escuchando lo que hablábamos. Sí, a ver, claramente no se vuelve atrás. Si mañana empezaran las clases presenciales, no volveríamos de ninguna manera al 11, 12 de marzo, cuando las clases presenciales se levantaron por primera vez. Primero porque hay cosas que hemos aprendido, así como la sociedad aprendió muchas cuestiones relacionadas con la salud, ¿no? Evidentemente, el uso de tecnología que estaba muy demorado en su incorporación a la educación en general, bueno, aparece a los sopapos, claramente, porque el virus nos lo impone, pero todos estamos aprendiendo mucho. Los docentes en particular, a manejar un montón de herramientas de las cuales no teníamos ni idea. Eso es algo que va a dejar una secuela en la educación, con toda seguridad. O sea, muchos docentes ahora vamos a incorporar, aún volviendo a esa presencialidad que está en tela de juicio. Aquí ustedes bien lo planteaban. Va a depender mucho de si aparece una vacuna, si aparece, algún método
que permita, mediante fármacos, curar. Ahí la incertidumbre no será tan grande, pero de todas maneras, hoy no tenemos una fecha de vuelta a la escuela y por eso necesitamos un proyecto a mediano plazo. No podemos seguir esperando. Pasamos 2 meses en cuarentena, fueron muy provechosos porque el sistema de salud hoy es mucho más fuerte, se ha fortalecido, hay más hospitales, mejor preparados, más insumos, todo el personal de salud se ha capacitado para enfrentar el virus, bueno, y siempre estuvo jugando en paralelo, ¿sí? La economía. Bueno, lo que nosotros estamos discutiendo es que educación tiene que ser tomado en cuenta, que ahora es necesario que el Estado recomponga de alguna manera el sistema educativo, que no va a ser presencial. ¿Y cómo te parece a vos y qué idea? Bueno, no te pido un plan ahora por televisión, pero qué 2 o 3 ideas. No, bueno, pero hay lineamientos generales. Uno, hay que abrir la puerta de una escuela virtual, ¿sí? O sea, no es física, es virtual. Y esa puerta se abre teniendo internet. Y esa no es, o sea, es abrir la puerta nada más. Es invitar a que estudiantes y docentes entren a una escuela que tiene otras dimensiones. Eso no alcanza. ¿Por qué? Porque si el internet que tenés no es de calidad aceptable, bueno, hay un margen, 20 megabytes por segundo, ¿no? Una banda ancha que te banque lo que estamos haciendo nosotros ahora, que es una videoconferencia, bueno, tenés un problema. Después tenés otro problema si en la casa no hay suficientes equipos, es decir, computadoras, notebook, teléfonos, para que cada miembro de la familia que trabaja o estudia o hace las 2 cosas tenga la posibilidad de tener uno para su uso exclusivo en determinado tiempo. Y luego otro más, el espacio físico de los hogares. Todos sabemos que no todos los niños, niñas, jóvenes y adultos cuentan con un espacio propio aislado en el cual se puedan concentrar, hacer las tareas. Pero Sorsoli, todo eso es una catarata. A ver, pero la puerta se abre con internet. Sí. Si no hay internet, todo lo otro no sirve. Y ustedes pasaron una placa hace unos 10 minutos donde a nivel nacional estábamos en el promedio, la mitad de las familias, no sé si eran en familias o en términos de niños y jóvenes, pero más o menos debe ir parejo, no tiene internet o no tiene computadora. Bien, pero la pregunta del millón, Sorsoli, perdóneme. Esa mitad no es una mitad homogénea. O sea, las familias más ricas no tienen problemas. O sea, tienen internet, tienen computadoras, tienen espacio físico, y tienen familia en entorno. Las de clase media empiezan a tener problemas, porque los papás y mamás muchos hacen teletrabajo. Está bien, pero escúcheme una cosa, Sorsoli. Sorsoli, le hago y los hogares más vulnerables no tienen nada. No se escuchan. Esa es la realidad. Entonces, tenés concentrada la mayor cantidad de desconexión en los barrios populares, en las familias más empobrecidas, que hoy son más pobres que antes. Sí, Gustavo, un segundo. A ver, Gustavo, el otro Gustavo. Sí. Tengo 2 Gustavo. A ver, la Argentina tiene, obviamente, ya una desigualdad educativa muy importante, pero con lo que usted plantea de ir hacia un mundo del aula virtual, por lo mismo que usted está narrando, esta desigualdad se va a profundizar de una manera mucho más importante. Entonces, el pensamiento de cómo seguimos no debería ser desde el lugar del aula virtual, debería pensarse desde otro lugar. No, pero nosotros tenemos un tiempo que ahora tenemos que asumir que no va a durar ni una semana, ni un mes, ni 2 meses. Claro. Muy probablemente dure unos cuantos meses más. Nosotros no podemos esperar esos meses sin nada. Por eso hay una campaña desde varios lugares. Ayer una diputada de la provincia de Buenos Aires presentó un proyecto en la provincia, en el Senado y la Cámara de Diputados para que haya internet libre en todos los sectores populares. Desde Argentinos por la Educación también se está pidiendo al gobierno que plantee internet libre. ¿En qué? Internet libre, cuando decimos internet libre, no para mirar películas, no para escuchar música, sino para que... Pero en ese marco, perdóneme, Sorsoli, perdóneme un minuto más. En ese marco, ¿es tan loco lo que Ernestina nos planteó el otro día? De decir, bueno, todos tenemos un año casi perdido en un montón de cuestiones. Dada la educación, ¿no podemos que el año que viene repetir año presencial? Sumar 2 años. Es lo mismo que me plantearas
¿sabés qué? Es lo mismo que me plantearas, que como ahora atendemos el coronavirus, Sí. no atendemos ningún otro problema de salud. No, equivocado. Bueno, pero está ¿Vos pasando podías eso, plantear Gustavo. eso? Pará. No, bueno. Gustavo, Gracias, pero Fabi. está pasando si eso. está pasando, si está pasando, está muy mal que pase. Te agrego, Digamos, o sea, que la gente Alberto se muera, Cornillot acá dijo hace 15 días, y no por nosotros ni por Alberto, sino por lo grave de lo que planteó, ¿cuándo se levanta la cuarentena de la salud? Y nadie está hablando de eso. Claro. Alguien que tiene que ser operado Sí, del corazón sí, bueno. no se lo opera hoy si no es urgente. Y puedo mencionar infinita Ok. cantidad de dolencias. Diálisis, diabetes, Muchísimas. ACV. Yo, A ver, cuando se habla de lo que levantar yo- la cuarentena, yo organizé por la salud. Lo que yo les planteo, Controles. es que, a ver, una cuestión es que yo, como docente, no enseñe algunas cuestiones de la matemática y otras historias, o sea, que los chicos pierdan contenidos. Digo, eso va a ocurrir, eso ya está ocurriendo y no hay forma de recuperarlo, digamos. El tiempo escolar que se pierde. Y a otra cosa, los chicos siguen creciendo y ya está. Ahora, ya está, no. el problema más grave es que los pibes y pibas pierdan su rol de estudiantes. A ver, imaginen esta situación. Supongamos que no volvemos hasta el año que viene a las aulas, ¿sí? Los Que chicos es una terminaron posibilidad. el año pasado. No, es una posibilidad y una posibilidad. es una posibilidad. No dejas de ser estudiante. ¿Sí? Dejan de ser estudiantes, ese es el problema. Y sabéis, por dos factores. ¿Por qué? A ver. Los chicos terminaron en noviembre del año pasado y van a volver 15 meses después a la escuela, sin rutina, sin estudio, sin esos horarios y esos encuentros con sus compañeros y con sus docentes. Sí. O sea, pierden el oficio de ser estudiantes. Pero además, en el nivel primario, eso implicará un trabajo descomunal de los maestros que les toquen esos pibes. Pero en el nivel secundario, nosotros hoy tenemos muchos chicos fuera del sistema educativo. O sea, hay muchos jóvenes en edad escolar que no están en la escuela secundaria. Y si hoy la escuela no se hace cargo de todos esos pibes, los vamos a perder. O sea, vamos a tener muchos más pibas y pibes que el año pero- que viene, cuando se abra la escuela A ver, presencial, Cefe. Gustavo no los va a Sorsoli. recoger, no van a Está estar. bien. Ahora, Gustavo Sorsoli, ya Punto que eso. estamos con ese problema de no perder estudiantes y tenemos los colegios vacíos, ¿por qué no combinamos, mientras que llegue la escuela virtual que usted dice con toda razón, por qué no utilizar las escuelas que existen y combinar y hacer la escuela dual que están tratando de hacer en otros países? ¿Por qué innovar Sí, pero nosotros- en algo que no podemos hacer? A ver, vamos a plantear dos cosas. Una, movilizar a los pibes para que vayan a la escuela implica utilizar los medios de transporte. Y nosotros eso es viejo. sabemos, todos sabemos. No. Eso es viejo. No, perdón, el ministro Trota, viejo. Gustavo, Eso es dijo que viejo. movilizar el universo escolar son 15 millones de personas. Estoy Pero eso totalmente es de acuerdo con viejo. usted y coincido con Doman. Pretender la previa del coronavirus, Claro. adaptarla con la pandemia, no va. Lo que tenemos No va. que buscar ideas para en época de pandemia Por eso. hacer las cosas más No, fáciles. y Pensar post-pandemia. que hay que Claro. movilizarse Señores, viejo. esto va a durar. Lo que vimos hoy en el Congreso va a durar. Que no Por usemos favor. transporte público va a durar. Yo fui a la provincia de San Luis a transmitir un partido y me conectaba hasta en el baño de un bar. Había Bien. wifi San en todos Luis. lados. No es tan San Luis. difícil. San Luis. Bueno, que lo ¿Y hagan. sabés San Luis. cuánto? Hay que Los chicos extender el perdóname, resto del país. gastan en tantas pavadas. ¿Cuánto hace eso? Eso hace más de 10 años que la provincia de San Luis tiene internet en toda la provincia libre y vos vas por la ruta y te conectás y te colgás. perdóname, Gustavo. El wifi de la Nunca se provincia. Espera. aula virtual. Iba- Gustavo, espera porque Contradice. A ver. acá hay un problema, Gustavo. No, no. Déjame decir algo, No, Gustavo. no me Pará, contradigo pará. en nada. No, Yo no. lo que estoy Tendría diciendo que es tener la tiene educación que haber de internet, Harvard, tiene que entonces, haber si fuera así. internet No, no libre, tiene. Sí. Claro. tiene que haber Pero a ver, internet pero libre esperen, para los esperen. estudiantes. Déjenme decir no, algo. Es imposible. Esperen, Pero no, no momento, tienes idea momento. de lo que estás diciendo. O sea, no sabés los costos que implican tener internet libre. Nada. No es un problema Ah, sí, económico sí, internet No, libre. por Sí, favor. es muy caro. No, ¿Sabes lo que es? no lo Esas es. inversiones en telecomunicaciones. Esperá, ver, Gustavo, déjame ¿sabés decir la algo. cantidad? Esperá. Lo Pará, Bien. déjame decir algo. Sí. Cada vez que hablamos de un tema, aparece otro. Entonces, Claro. empezamos a hablar de cómo cobran los jubilados. Sí, es verdad. Che, mirá cómo cobran los jubilados en Argentina. Empezamos a los geriátricos. Pero los viejos en los geriátricos lo tienen cobrando una fortuna, reventados en una cama, 4 en un dormitorio. Está y todo mal. empezamos a hablar de transporte y por fin le pusimos poner foco a que la gente del Gran Buenos Aires a la capital, muchos viajan como ganado. Gracias al coronavirus se terminó el ganado arriba de los trenes. Tema 4. Ahora esto nos pone en debate algo que es medio tabú. Argentina se frenó
en el crecimiento del mapa de la conectividad de lo que tenía hace 10, 15 años, que era un país líder en la región. Que no es un problema de la educación. O sea, cada vez que uno le trata de buscar una solución a un problema, te encontrás con otro en el medio. Eso es lo que también pasa. A ver, pero, Fabián, a ver, pensemos esto. Necesitamos, no por el corona, de ahora en adelante, que un estudiante de una escuela tenga internet disponible, sí o no. Sí, claro. Sí. Es imprescindible, ¿no? O sea, no se puede pensar en la educación del futuro. Ya no se puede pensar en nada sin conectividad, no solo la educación. No o sea, es hoy un servicio imprescindible. Esencial. Sí, esencial. Como la electricidad o como el gas. Totalmente, como el agua. Igual. Como el agua. Hoy es más imprescindible porque no tenés las escuelas abiertas. Pero luego sería buenísimo que nos quedáramos con ese internet. ¿Ok? Entonces, así como ofrecemos a las clases populares un servicio que seguramente ustedes conocen, que se paga mucho menos o que incluso no se paga, porque todos sabemos que en determinados barrios no se paga la energía eléctrica, no se paga el gas. Bueno, hoy necesitamos que los pibes y pibas se conecten con sus docentes. Esto quiere decir, conectarse no es mandarse un mail, ¿eh? O sea, nadie aprende a través de un mail. Digamos, hablando de pibes te meto una pregunta. ¿Sí? Sí, ya va. Necesito. No, vos, Gustavo, pará. Avísame dos cosas. Pará. La próxima vez vení. La próxima vez venís acá. La próxima vez venís acá porque no tenemos manera de interrumpirte. Vos decime. Yo ahora vengo. Soy docente. Como decía Winston Churchill. Peleo con el Zoom todos los días dando clase a 30 adolescentes. Como decía Winston Churchill, no me interrumpas cuando te estoy interrumpiendo. Adelante, Saboya. No sé si necesita un redondeo el profesor. No, dale. No, Gustavo, quería hacer algún tipo de comparación entre lo que estamos hablando de la tecnología, internet, las computadoras, los teléfonos veloces y los respiradores en los hospitales. Los dos necesitan de recursos humanos que estén a la altura para poder aprovechar y utilizar esa tecnología. ¿Cómo ves vos el desafío docente? Para que los docentes tampoco pudieron prepararse, no tenían... Nadie, esto nos cayó como un piano que nos cayó en la cabeza. ¿Cómo ves eso? Porque un poco como está pasando con el tema respiradores, vos ponés la máquina, si la conseguís, hacen falta 5 tipos que estén preparados de antes para poder operarlo. Entonces, mira, ¿tenemos los docentes para eso, aunque esté en internet? Sí. Mira, primero porque los docentes en general, y cuando hablo de los profesores y maestros, hablo de un personal calificado que ha tenido una carrera docente y que en la mayoría de los casos tienen un diálogo bueno con la tecnología, digo, en términos generales. Y la verdad que lo que uno puede apreciar de las cosas que están apareciendo, hay cosas muy bien hechas. Por supuesto que hay desastres, hay muchas escuelas que están mandando tarea, y nada más que tarea y nada de enseñanza. O sea, por supuesto que en medio de la pandemia y de este desastre hay cosas mal hechas, pero se está aprendiendo mucho y la verdad que los docentes en ese aspecto tenemos recursos como para afrontar esto. Pero ahora hay un nuevo problema. ¿Cuál? Nosotros estamos pensando, ustedes plantearon lo de la escuela dual, o sea... No, nosotros somos el cartero. Bueno, lo plantea el gobierno. Perdón, el cartero, ok. Piensen que en septiembre, primavera, mejores temperaturas, empiezan a ir los chicos a la escuela. Seguramente no van a ir los 30 chicos de primero A, de la escuela 7, del distrito 8, porque la distancia social se va a seguir manteniendo. Entonces va a ir la mitad los lunes, la mitad los martes. La maestra va a darle clase a 15 los lunes, a otros 15 los martes. Sí. Pero el lunes y el martes la otra mitad no va a tener nada que hacer o sí va a tener que hacer. Vamos a necesitar más docentes. No. O sea, no tenemos docentes. O sea, ya había un problema. Pero ¿y si de pensamos? Docentes. De hecho, hay no, en la ciudad faltaban antes. Muchos, pero ¿y si pensamos distinto? En la ciudad faltaban. Distinto, y si pensamos distinto, y si pensamos que todos aprendimos de esto, y que cuando nuestros hijos vuelvan a casa para que otros vayan a la escuela, hablando de una cuestión edilicia, ¿no?
Si pensamos que van a la escuela y nosotros como padres, y los libros que nos dan, y la escuela que nos enseña. No, perdóname, estás hablando como una mamá de clase media. Sí, lo Discúlpame. soy. Y lo soy. No, bueno, está bien. Pero está muy lindo. No, está perfecto. Vos sos sí, popular. pero la mamá de la que yo hablo es la que limpia en tu Vos no casa. sos nacional y popular. ¿Entendés? Yo creo que hay Claro, otra la mamá forma de la que yo pensar a la hablo gente. es la que De a limpia uno, en tu casa, la que va a la fábrica, la que tiene que mandar a su hijo a la escuela, la que no tiene conocimientos previos porque ella no terminó la primaria o no terminó la secundaria. ¿Te puedo contestar Entonces, que estás ahí no hay estigmatizando? apoyo. Sí, ¿Vos a ver, de verdad sí, lo pensás que que pasa la en los gente que hogares. va a la Hay fábrica muchas familias no tiene que cómo tienen pensar a solamente sus madres y hijos? padres que terminaron la Me escuela levanto y me primaria voy, y que disculpame, se matan enseñando. No, disculpame. ¿Eh? No, hay un montón de gente de clase obrera que piensa muy bien cómo enseñar a sus hijos. Y no soy una clase media que piensa de una forma... Perdóname, pero vos no sabés logaritmos, ni integrales. Disculpame, sos periodista y está muy bien lo que podés hacer en tu ámbito, pero no lo vas a poder ayudar con los logaritmos y las integrales que yo enseño. Ni vos, ni muchas madres, ni muchos padres. De verdad. ¿Por qué no vas a Pero poder vuelvo- hacerlo? bueno, Porque parece que hay una profesión. Quiero volver un Pero vos sabés logaritmos. Ella dice eso. Un segundo, La ¿puedo solidaridad. volver No, para antes? que, pero vos sabés logaritmos. Pues, ¿Sabés Perdonen, álgebra? ustedes ¿Qué estaban razón hay, hablando Sorsoli? de Puedo que el pensar primer un lugar de segundo. enseñanza es la Pará, casa. Pará. Si Orden. supiera matemáticas. No, digo. Orden. Fabián. Yo quiero salir en Pará. defensa de Ernestina. Si Ernestina Sí. supiera No, matemáticas, yo no no- sería kirchnerista. El kirchnerismo Claro, no sabe tal cual. matemáticas. Es una burrada lo que decís. No sabe Disculpame. matemáticas. Disculpame. Y el peronismo tampoco. no, disculpame. lo que- ¿De dónde sacaste que yo Pero- soy kirchnerista? No, bueno, el peronismo. Pensé el que peronismo ibas no a sabe quejarte por el matemáticas. logaritmo. Tampoco soy peronista. Tampoco, bueno. Jamás Bueno, lo voté. Bueno, hablemos Escuche, no. del logarismo. Me voy. ¿A dónde te vas? Una Quiero falta más de plantear respeto una- y me voy. ¿Cuál es la falta de respeto? La Quiero de plantear- pensar que no, no, por favor, sé que- tal o cual cosa porque soy kirchnerista, por favor. ¿Pero está mal ser kirchnerista? Sí. Pero está diciendo cualquier Pero jamás en la espera. vida dije ¿Pero que está soy mal ser kirchnerista? Claro. No lo soy. Saber No, pues yo pregunté si matemáticas. estaba mal. Vamos a los Claro. logaritmos, Listo, no lo por es. favor. Bueno, ¿podemos volver a logaritmos? Por favor. Dale, logaritmo. Porque No, creo lo que yo Sorsoli... quiero plantear a es ver, algo. sí. Ustedes, antes de que yo enterara, ustedes planteaban si el hogar era el primer lugar, ¿sí?, donde los chicos aprendían. ¿Sí? Hola. Sí, no, te escuchamos como en misa. Ah, pero no puedo creer que se callaron todos. No, lo Se siente más Perdón, cómodo cuando lo Dale, seguí. Claro. Bueno, Seguí. yo les digo que mi postura es que es el peor de los lugares para aprender. ¿Ok? ¿Cuál? Es decir, es en la casa, es el lugar Bueno, yo, de obvio. discurso Qué único, espanto. de palabra única. O sea, la escuela es que cierto, tiene, de bueno, tiene algo de la de circulación razón. de palabras diferentes, de posturas diferentes, de lo heterogéneo, de lo distinto, donde los chicos se encuentran con la Otro diferencia. Esa escuela heterogénea que caracterizó por mucho tiempo a la Argentina, que permitió Bien. el ascenso social, y es lo que tenemos que Qué recuperar. bueno que lo reconozca. Ahora. Qué bueno. Pará, quiero hacer Yo una... soy un Pará. defensor de la escuela Esperá, pública Gustavo, esperá. a sangre y espada. Esperá, déjame interrumpirte, sangre Digamos, de yo espada. probé, mi papá, Esperá, San señores, Martín, era esperá. un obrero albañil, Lugones, una mamá Lugones. de casa. Interesante. Pará. Ojalá fuera Pará, San Martín. que yo quiero... ¿Cómo es la palabra? Que quiero volver con un punto. No, me quiero encanta yo Gustavo volver- porque No, Gustavo soy debate y no. sanmartiniano. Esperá, yo quiero este punto. A ver. No, yo quiero ir a esto. No, lo primero, Si nosotros de no verdad. sabemos... Pará. Si nosotros no sabemos logaritmo. Yo no sé logaritmo. No, yo tampoco. Yo tampoco. Y mi hijo, Salir- suponete Yo no sé que... sumar. Buah. No sabe Pero nada. pará, lo consideramos Déjenme importante. terminar. Sí, claro. Bueno, no, Déjenme no tan terminar, claro, ¿eh? déjenme terminar. Si yo no sé logaritmo y porque no hay clases en mi casa, no anda internet, mi hijo no va a saber logaritmo y lo aplaudimos eso? No, depende de lo que quiera hacer Pero tu hijo. tu hijo- Y ahí No, lo- pero no es de... No. Por eso te dije, ¿lo consideramos importante o no? No, Bueno, hay un... bueno, No, estás rompo entendiendo. por yo lo favor. mando. No. Si no sabe logaritmo. Salí Déjenme- del logaritmo y es andá fácil. a la comprensión Yo quiero de que texto. aprenda Chicos, muchos. Eso me interesa chicos, más. por favor, dejen Eso me terminar. interesa más. Chicos, déjenme Voy terminar. con Gustavo. Chicos, dejen terminar una frase a alguien. Vos tenés un tema. El logaritmo está en todos los planes de estudio de todos los países del mundo. Los comunistas, los capitalistas, lo de arriba, lo de abajo, en Saturno, en Marte, en Venus y donde se te ocurra.
Bien. Entonces en Argentina no queremos, le vamos a preguntar al chico, ¿querés estudiar logaritmo? No. Y depende de lo que el chico diga. ¿Cómo le Y voy a bueno, enseñar matemáticas? entonces, si yo no sé logaritmo, ¿alguien se lo tiene que enseñar? Sí, sí. ¿Quién se lo enseña? Y después se olvidará Tengo como dos yo. cuestiones que contestar. La primera... No, pero no está, después arreglamos No, el tuto. Estamos quiero hablando de hacer una logaritmo. acotación, ¿eh? Sí. Quiero Dale. hacer una sola acotación. Los logaritmos son las funciones inversas No, de las ya funciones sé, pero exponenciales. pero por planteaste muy suerte, bien un tema Las técnico. funciones exponenciales Igual que están en el matemáticas. reino Los programadores, del ¿qué hacemos? coronavirus. Hablamos de... La vida misma. No, pero además hay otra cosa. Si no Vos podés sabemos saber eso, no vamos a logaritmos, entrar en no el saber presente ya, no en el enseñarlo. futuro. Hablamos tanto Claro, entonces vuelvo a preguntar otra vez lo mismo. Totalmente. Si yo no sé enseñar buena esa. logaritmo, ¿quién le enseña logaritmo al chico que no tiene computadora en la casa? Pero, ¿Quién? Perdona, ¿puedo intervenir 2 segundos? Porque pareciera que todos los problemas, y yo estoy de acuerdo, fanático que los chicos estén capacitados, pareciera que es un problema por coronavirus. No. Hay un montón de chicos Exacto. en la Argentina que previo al coronavirus no sabían Peor. un Pero ahora pito se Lo acrecienta. agrietó. Y ahora se- Lo y ahora- agrietó. las clases Una fueron- Y ahora, pelotudez. como decís vos, ojalá que esto nos permita debatir la calidad educativa. ¿Sabés escuela por qué? secundaria. Gustavo, había una diferencia sustancial, aunque no nos guste, entre el que podía pagar una cuota de un colegio privado o religioso donde las maestras iban todos los días. Los chicos de la pública en los últimos años iban salteadísimos por un problema o por otro, seamos sinceros. Paros, gente que Un montón de problemas. Totalmente de acuerdo. está en Además, acá escuelas rurales. infraestructura, Por eso, también. hablar de Básico. peronismo, no peronismo, por favor. Pero hay Qué un problema que es pelotudez. mucho más básico, porque, a ver, el Estado podría, como dice Sorsoli, darle a la gente, a todos, internet de súper alta velocidad. ¿Una computadora por alumno? Dale, que le demos una computadora por alumno. No todos los chicos tienen en su casa un lugar en donde puedan concentrarse y escuchar a la maestra en la computadora. Totalmente de acuerdo. No todos. De hecho, si vos te metés en lugares Es un del... lío. ¿Eh? Es un lío hacer No, por claro, Zoom, pero claro. por lo que yo te estaba diciendo antes. Me contaban hay el otro mucha día, gente sumo a lo que con decís. sus hermanitos. Me contaban el otro día que le pasa a una abogada que trabaja desde su casa. Los abogados en la Ciudad de Buenos Aires no es las profesiones esenciales. Trabaja desde su casa. Hay horarios que se superponen el trabajo del abogado con el del chico y la escuela. Por Entonces eso- hay una por eso computadora en la Todo casa el día Por eso, pasa y Fabián, se armaba un nosotros- chino. Nosotros tenemos los colegios cerrados. Obviamente que el aula virtual estará muy bien, lo que dice Gustavo, tiene razón, Sorsoli, pero tenemos que volver al aula de verdad. El aula virtual, tenés que tener conectividad, tenés que tener espacio en la casa, tenés que tener una computadora que funcione. Eso, ahí podemos hablar de aula virtual. Eso no lo tenemos. Por ejemplo, Barrio 31, que ustedes hablan todas las noches del Barrio 31. ¿Dónde van los chicos a la ¿Vos escuela? fuiste alguna vez? Perdón, ¿dónde van los chicos? Los chicos van a la Escuela Municipal de Juncal y Esmeralda. ¿En que es serio muy- van ahí? ¿Vos fuiste Pero alguna hay- vez? Van a esa escuela porque sé que van a Sí, esa escuela. van, van. Tengo una amiga Escúchame, que van a esa escuela. vive ahí. Por favor. Es Van a cierto esa que van escuela. ahí. Y la escuela Vayan es muy a ver. Van a buena. esa escuela. Entonces, si vos tenés el Barrio 31 ahí y son 3 cuadras, ¿le Vayan vas a pedir adentro. al chico de la Villa 31 que espere el aula virtual? No, lo llevás y van caminando y van a ir gustoso a esa escuela que es magnífica. Y Es le de la vas a dictadura preguntar militar, si es todo cabo eso, peronista pero o es qué. muy buena. ¿Se lo vas a preguntar? Sorsoli, Si es cabo ¿le puedo hacer una peronista o qué? consulta? Sorsoli, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Cuál es su A ver. opinión sobre la evaluación que se está planteando este año? Sobre la no evaluación, ¿Cómo? en realidad. Sobre la no Lo que evaluación. se está planteando es la no evaluación, es Sí. decir, que no se evalúe, que no se califique en realidad, Sí. ¿sí? Que no se califique a los chicos porque el propio sistema educativo, digo, el Consejo Federal de Educación, encarnado por los ministros, tienen claro que hoy el nivel de respuesta de los estudiantes a sus maestros está en el 30%. Ese es el porcentaje que los distintos ministros tienen respecto de la conectividad, más allá de la conectividad física, ¿no? Digamos, ¿cuál es el nivel de respuesta de los estudiantes? Usted dice que el Con 70% tan bajo de los por- estudiantes, perdóneme para entenderlo, usted dice que el no 70%... responden, o no están conectados, Sí. o no están conectados, ustedes ya saben que la mitad Sí. no tienen conexión, lo plantearon Sí. al principio, ¿no? O no les importa las clases virtuales. Exactamente, pero hay otra parte que igual no responde. ¿Por qué? Porque, bueno, los padres no los acompañarán, porque no tienen computadora, porque no tienen un espacio, o sea, razones hay otras. Entonces, con un nivel tan bajo en cuanto a la conexión,
¿qué nota le pueden poner a los pibes? A pibes que hace 2 meses ¿Y que vos no, qué propones, Gustavo? ¿Qué hacemos, ¿Y qué hacemos con el 2020 No, a ver, entonces? No, el 2020 está perdido en términos de Está conocimiento. bien, pero un chico que Yo está creo en que quinto cuando- año, pero Gustavo, un chico que está en quinto año y tiene A ver, acá ganas hay de que ir tomar a la un plan de universidad el año que viene. contingencia. ¿Qué hacemos con ese Hay que chico, el tener de un- quinto que va a la universidad? Que puede ir a la Ok, universidad. pero hay varios grados que tomar en consideración. Aquí hay que tomar en cuenta los inicios y las terminalidades. Hay que tomar Sí, lo en que cuenta. decía Nicolás. La sala de 5 años que empieza el proceso de alfabetización. O el que termina. Primer grado, que tendrían que estar alfabetizándose. Séptimo o sexto, depende de la jurisdicción. Agrego sexto problema. ¿Sabés cuál es? Que lo sabrás. Todos los papás, Sí. o la mayor parte, no todos, por supuesto, la mayor parte de los padres de 2, 3, 4 y 5 años han dejado de pagar el jardín porque no sabe cuándo va a volver. Entonces, ahí tenés que arrancar a reordenar los grupos porque muchos padres hace 2 meses que no pagan la cuota de jardín. Yo he hecho notas a una directora de jardín que están desesperados. El Estado está ayudando a pagar los sueldos de los docentes. Digo, perdón que te interrumpí. Pero ahí eso va a tenés un pasar problema también en más las escuelas todavía. primarias, ¿eh? Sí, también. Ahora, no, pero nosotros el jardín tenemos es que atender peor porque al padre no le importa Sí, perder claro. el lugar. Es obligatorio. Sí, porque es como... Además, no pierde... No pierde escolaridad obligatoria. Exacto. Perdón que te Entonces, interrumpí, pero tenemos ahora, el problema en sala de 5. No, está muy bien, es cierto. Ahora, primer grado es un grado central por la alfabetización. Séptimo o sexto, depende de la jurisdicción, porque la primaria termina o en sexto o en séptimo. También porque es la articulación con la escuela secundaria y muchos chicos y chicas pierden la escolaridad. O sea, terminan la primaria y no siguen la secundaria. Entonces hay que engancharlos para que sí sigan. Hay que también tener muy fuerte trabajo en primer año, porque los de primer año salieron del año pasado de la escuela primaria con un formato y no se enteraron de lo que es la escuela secundaria, y también el tema de quinto, de sexto año de la escuela secundaria por el tema de la articulación. ¿Qué hacemos con el chico que genuinamente se quiere anotar en el ciclo básico de la UBA para el año que viene? ¿Qué hacemos con ese chico en estos meses que quedan? Seguramente la Universidad de Buenos Aires, la universidad acaba de postergar el día de ayer el inicio de las clases. No, estoy pensando 2021, digo, Gustavo. El chico que está en quinto año. Bueno, seguramente, a ver, la universidad sacó una resolución, la UBA, que es la más grande en Latinoamérica, postergando la regularidad, o sea, no exigiendo materias aprobadas para mantener la regularidad, postergando por 1 año la vigencia de las materias para poder dar los finales. Yo creo que el año que viene lo que nos va a pasar al CBC y a UBA 21, que son la forma de ingresar a la UBA, es que los chicos van a poder empezar sin tener aprobado el quinto año. Es muy probable. ¿Y cuándo lo van a aprobar el quinto año? Y bueno, aquí va a haber una decisión política. A ver, ¿se acuerdan el año pasado con Chubut, que no hubo clases durante el segundo semestre y que el ministro el último día de clases sacó una resolución aprobando a todos de todos los niveles? ¿Vos crees que va a pasar eso? Y va a pasar eso en la República Argentina. ¿Quién va a poder castigar? ¿Qué tipo de estudiante estamos terminando de formar? Que no tiene internet, que no tiene computadora. Espera. ¿Y a quién querés que le echemos la culpa? Yo no le echo la culpa a nadie. Le pregunto a Sorsoli qué tipo de estudiante estamos formando. El que podés, Gustavo, el que podés en pandemia. Los mismos Por de eso Chubut, mismo te lo contesto. es imprescindible, de nuevo, por eso mismo vamos por la misma pelea, la pelea de los educadores. Tenemos que tener chicos y chicas que tengan internet para poder hacer videoconferencias, para poder vernos las caras, para poder decirle a ese pibe que es bueno, que puede trabajar y adelantar, para el que le cuesta, para el vago, para el que no entiende. Necesitamos vernos cara a cara con nuestros alumnos. Yo hablo del encuentro amoroso, ¿sí?, entre estudiantes y docentes. Y entonces... Ese encuentro... Sí, Gustavo dice otra cosa, además, muy importante. Enseñamos y estos pibes aprenden. Hay un tema más que contabas esta mañana. En el primer mundo, por la diferencia de ellos están sobre el final. Claro, a ellos los agarró al final. Claro. Sí. A nosotros, ¿qué pasa? Muchos docentes, tiene razón Gustavo, todavía no llegaron a conocer a los chicos y los chicos no llegaron a conocer a sus docentes. Porque fue muy pocos días. 15 días. Enseñarles a nuestros hijos un mundo que no divida de esta forma. Porque si algo nos enseña... Pero que haga logaritmos. Además. Logaritmo, matemáticas, mi hijo odia matemáticas. Logaritmo nos encontrará unidos o dominados. Un mundo que nos enseñe a construir juntos y no que se divida si sos de esta forma o de la otra. Eso quiero yo y eso quiero de mí. Pero medio violín. Claro, pero ¿sabés qué pasa? Que
el servicio que tiene la suerte de tener tu hijo y muchos otros, afortunadamente. Va a una escuela del Estado, mi hijo, Pará, porque acá hay un malentendido. Todos pensamos que iba a Norland. Escuela del Estado. Yo pensé que iba a Norland, tu hijo. Pero más vale, pero... No. Bueno, A Gustavo, ver, no tengo más tiempo, no tengo más tiempo. Profesor Sorsoli, gracias y nos vemos ahí la próxima vez. Tenés que venir a recibir la medalla, llevarte la medalla del primer entrevistado en la historia del programa que logró interrumpir a todo el mundo, habló todo lo que quiso, no le dio bola a nadie. Es más, Gustavo, acá me están, y te digo en serio, las autoridades del canal me están diciendo si no querés venir de panelista. Un aplauso. Un aplauso para Gustavo, Cuando ¿verdad? quieran. Un genio. Un abrazo a todos. Un genio. Gustavo, abrazo enorme y sabe un montón. Era una noche tranquila la de hoy, ¿no? Bueno, vamos a hablar cuando volvamos ahora con Andrés Rossetti. Es familiar, mejor dicho, su padrino está internado en el geriátrico El Amanecer, el de Villa Lynch. Hoy me contaba en la radio, esto que voy a decir a esta altura del programa, es tirarle 30 litros de queroseno a una pequeña fogata, que de los 5 casos de víctimas mortales que tuvo el geriátrico de coronavirus, hay 2 más que tenían los síntomas, pero que no llegaron a poder hacerse los testeos porque murieron. Lo cual reabre el debate que inició anoche la señorita Lozada, la señora periodista, como dijo recién, la señorita periodista, acerca de todos los muertos de coronavirus, los estamos contando como de coronavirus. Y en este caso no es malintención, ¿eh? En este caso es se murieron y no se hizo el testeo. Un merecido homenaje que no hemos hecho al departamento de peinado y peluquería de este canal. Claro. Porque nos ven así a nosotros, Sí, sí. gracias a las chicas de peluquería y de peinado de este canal. Porque acá en Buenos Aires no hay peluquerías. Y la verdad que gracias. A volver al tema del geriátrico de San Martín. Con Gustavo estuvimos durante la tarde trabajando el tema. Hay una historia atrás de todo lo que supimos que no nos habían contado tanto. Esto no arrancó el lunes. No es como el geriátrico Inca que finalmente fue todo en 6 días. Esto arranca el 19 de abril. Casi hace un mes. Casi hace un mes. La historia es larguísima, la de este geriátrico. Hay mucha gente, son casi 100 los adultos mayores en un edificio de 4 pisos, 30 empleados, un geriátrico grande. El debate se planteó ¿dónde? En que como en un piso estaban los positivos, parece que nadie quería testear el resto de los pisos. Claro. Contrariamente a lo que todos, con sentido común, diríamos, todos creímos que cuando daba positivo alguien en un geriátrico, se testeaba a todo el mundo. Bueno, no y sé el si protocolo no indica eso. Y la gran novedad que terminamos de descubrir con Gustavo es que el protocolo, ya alguien nos lo había dicho cuando fue el caso de Incas y sobre todo cuando fue el caso de Carpe Diem. Que nosotros preguntamos, ¿pero y por qué no avanzaban con lo...? Bueno, no está en el protocolo. No, ni en el protocolo de nación, ni en el protocolo de provincia, ni en el protocolo de ciudad existe la obligación de testear a todos aquellos que estén viviendo dentro del ámbito del geriátrico cuando hay un coronavirus en un geriátrico. Si lo único común, es... pero que es lo que todos, nosotros dos, hasta las 5 de la tarde... Pensábamos, no lo encontramos en no está en ningún protocolo. No lo habrá está que examinar esos protocolos, porque yo creo que es un agujero negro, ¿no? Otro, protocolo de coronavirus. Está Andrés Rossetti, él tiene al padrino, ahí está. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Doma te saluda, ¿cómo te va? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está tu padrino? Lamentablemente mal. Bueno, nosotros hablamos hoy temprano, 6:30 de la mañana. Sí. A eso de las 8 y 8:30 presentó síntomas y lo derivaron. Lamentablemente. ¿Y le hicieron el hisopado? No, todavía no, porque el hisopado se lo hacen en el hospital. Y bueno, se lo hacían hoy, así que. ¿Y qué síntomas tiene? Y tenía fiebre, diarrea. Y lo trasladaron, me llamaron a las 8 de la mañana y me avisaron. Lamentablemente él compartía una habitación en la cual los 2 compañeros eran positivos. Y lo raro de todo esto es que el jueves pasado lo hisoparon a todo su piso y dieron todos negativos. Bueno, ahí está el famoso tema de la evolución de la enfermedad, que un día hasta que no termina de incubar. Claro, hasta que no termina de incubar. Vos lo que contabas hoy era que a ustedes les costó mucho que se hicieran los estudios, los testeos a los familiares. Sí, bueno, o sea, los familiares. Lo que costó es tramitar los permisos para que el protocolo avance un poquito y sea un poquito más laxo y se pueden hisopar a más abuelos. O sea, fue primero 1, después 4, después 8, 10, 12
Pero en 10 días creo que hisoparon a 20 personas de las 80. Y el virus obviamente se distribuyó por todo el geriátrico. Sí, es así. A ver, para poner en contexto y para que la gente entienda, como primero se dio en el tercer piso un caso, lo primero que hicieron fue testear solamente a la persona que le había dado positivo y aislar a la gente que compartía la habitación con esa persona. Después se logró, como muy bien dice Andrés, que por una excepción al protocolo testeara todo ese piso y después empezaron a dar positivos en otros pisos. Entonces iban testeando a medida que aparecía un positivo en vez de testear a todos de entrada, claro. Que ese fue... ¿Hubo alguna? No, claro, la aplicación que nos van a decir es el protocolo, si preguntamos por qué van así, ¿no? Si compartís espacios comunes, porque hay una vida comunitaria, sí. No es cuestión de que porque vive en el segundo no se contagia el tercero. Hoy, eso pensamos nosotros, pero parece que no. Común y no somos médicos. Andrés, hoy hablé con Rosana, creo que no lo una señorita que es enfermera del lugar y dijo, todos los empleados de este lugar trabajamos solo acá, no trabajamos en ningún otro lugar. ¿Esto es confiable o no? Sí, desde el primer momento, desde el primer momento están diciendo eso. Uno no sabe cuando salen si tienen una otra actividad, pero sí, se entiende que desde que empezó este protocolo la condición era que se trabajen solamente ahí. Andrés, cuando yo te presentaba esta mañana, yo dije el geriátrico donde fallecieron 5 internos, 5 pacientes, y vos me corregiste y me dijiste, no, quizás son 7. ¿Podés contar por qué me corregiste? Sí, eso fue de la mañana. Ahora quizás son 8. El tema es así, hoy he confirmado un muerto más de coronavirus, con coronavirus positivo, y los 2 que abuelos fallecidos, no se alcanzó a determinar si murieron exactamente con coronavirus. ¿Y no se les hizo no sabés si se les hizo el testeo posterior? Entiendo de que no. Algunos familiares de alguna manera lo informaron no muy completo y no sabemos si realmente con o sin coronavirus, pero fallecieron 2 más. Pero ¿se hagan cuando mueren? No dice nada. No, el protocolo no dice nada. La información que uno tiene es que los que han fallecido se le hizo el testeo por coronavirus, pero bueno. Pero está en el protocolo. Habrá que ver. No, en el protocolo, de residencias geriátricas, lo único que está es si hay una persona que tiene síntomas, a esa persona, si persisten esos síntomas durante 72 horas, se le hace el hisopado. Y a nadie más que esa persona. Aunque vos estés durmiendo al lado de esa persona, yo lo leí. Si alguno tiene síntomas, no se te corresponde hacer el hisopado. A ver, se puede hacer. Aclaremos esto. El hisopado, los protocolos lo miramos mucho cuando fue Incas, porque como Incas está cruzado además por juicios civiles y penales. Exacto. El protocolo va a jugar un papel. El protocolo es muy bueno hasta el caso de coronavirus. Claro. Y es una película que se termina faltándole 15 minutos. Sí. El protocolo no avanza más, ¿viste? No te dice, mire, nada. Entonces decís, por ejemplo, si se muere una persona con síntoma de coronavirus y no se llegó a hacer el test, se le hace, no está establecido. El protocolo, por ejemplo. Habría que hacerlo, ¿no? Pues si también pensamos lo mismo. Espera, vos, Nicolás, querías decir algo. Coronavirus. Sí, entre otras cosas, hoy se actualizó la definición de caso sospechoso. Sí. Entonces, contá esto. Las personas se amplió. Que están en un geriátrico, en una cárcel o en alguna zona de alto riesgo, por estas características, con cualquier síntoma, aunque no tengan fiebre, está bien, está bien, pero tenés primero una cosa importante. Todavía no está actualizado en los protocolos de actuación, los miré hoy a la tarde, todavía no están actualizados. Ese es el primer punto. Pero porque siempre automático, ¿eh? No. Habla de casos pero después el otro tema que vos estás diciendo es clave, Nicolás, porque decís cuando aparece algún síntoma. Este es el problema que me parece que se da en estos casos. ¿Por qué? Porque en el geriátrico, en realidad, vos tenés mucha gente que estaba asintomática y no se le hacía el estudio. Esperen que volvemos, esperen que está Andrés. Ahora volvemos sobre el punto porque la discusión es qué caso. Andrés, ¿por qué no nos contás un poco? Porque yo la verdad que no conozco el caso y creo que por ahí hay mucha gente como yo. ¿Cómo es? ¿Por qué no nos hablas un poco de tu padrino? Que es la persona que estamos esperando que mejore, ¿no? Sí, en realidad es como si fuera un padrino a mí. Soy muy amigo, somos un grupo de 3 amigos que nos estamos encargando de él y lo estamos ayudando ya hace casi 3 años porque tuvo unos problemitas. El tema de él entró después de una ACV, le costó la recuperación, le pusimos kinesiólogo, tenía un asistente extra aparte del geriátrico y la verdad que avanzó muy bien. Al principio entró con silla de ruedas y ya los últimos 3 o 4 meses ya camina normalmente, estaba muy bien.
Es un guerrero, la va a pelear. Yo entiendo que va a dar positivo, porque si compartía la habitación, es obvio que va a dar positivo, pero entiendo que la va a pelear. ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? Lástima que, bueno, que llegamos tarde a los hisopados, y es lo que comentaban un poco ustedes recién con el tema de los protocolos. Entiendo que hoy, justamente por este caso, los protocolos cambiaron. Entiendo que PAMI y el municipio ahora los dos se ponen de acuerdo y trabajan juntos y los dos pueden decidir la cantidad de hisopados. Creo que eso es lo que estábamos buscando, porque bueno, es lo que hablaban ustedes recién, con un poquito de sentido común. Si al tercer, cuarto, quinto caso que hubo positivo en un geriátrico de personas que no salen, que están aislados y que el virus está ahí adentro, si hubiesen hisopado hace 10 días, tendríamos varios abuelos menos infectados. Este es el tema. Andrés, cuando uno te escucha hablar, se terminan los debates acerca de cuarentena, sí, cuarentena, no. Porque son tantos los desórdenes que tenemos, que lo único que logra poner todo este desorden bajo la alfombra es la cuarentena. O sea, lo único que trata, a ver, no lo ordena, el desorden está igual, pero por lo menos minimiza, atenúa el impacto que tendría. Imagínense, si ese empleado que está, el enfermero, que atendía a tu padrino, sale de ahí, se sube un colectivo lleno, tiene coronavirus, tose, contagia a 5 o 6 personas, esas 5 o 6 personas contagian a otras 5 o 6 solo por el hecho de haber tomado un colectivo para volver a su casa. Exacto. Entonces, hay que entender también que cuando se plantea el aislamiento, ya sabemos todos los problemas que genera, o cuando le ponemos el foco a, como preguntó Paulo, pero ¿trabajaba en otro lado el enfermero o el personal de maestranza o administrativo? Pero ojo con los colectivos, ojo con el sistema de transporte, porque es un montón de situaciones a las que me parece que todavía no nos hemos dado cuenta. No nosotros solo ciudadanos, gobiernos tampoco. Hay que empezar a tomar decisiones drásticas, no es encerrarnos a todos, digo, de cómo repensar seriamente el transporte, el protocolo de geriátrico, que nos hayamos enterado hoy, y el propio Andrés lo cuenta, que hubo que rearmar el protocolo por esto que pasó ayer. Andrés, gracias y ojalá que se ponga mejor tu padrino. Sí, como buena noticia, si querés te agrego que anoche, bueno, después de todo este movimiento, hisoparon a 13 personas más del geriátrico, 3 empleados y 10 abuelos. Que por suerte dieron negativos. Gracias a Dios. O sea, lo testearon anoche y hoy ya están. O sea, gracias, que a veces los testeos son rápidos y eso ayuda. Andrés, gracias. Abrazo enorme. Gracias, Andrés. Nosotros nos vamos, ya viene Animales Sueltos con Luis Novarecio. Mañana estaremos en la radio a las 6 de la mañana en la red, como todos los días, y a las 21:15 aquí en América con Intratables. Chau.